responsabilidad, equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación, liderazgo. El deporte es una escuela de valores. responsabilidad, equidad, superación, perseverancia, motivación, Excelencia, dedicación, cooperación, liderazgo. El deporte es una escuela de valores.
Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, con el placer enorme de cada jornada futbolera en la provincia de Misiones. Estamos arrancando nuestro trabajo desde este mítico escenario de Villa Sarita, desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, para una nueva fecha, la segunda del torneo clausura de la Liga Posadeña, que tiene justamente entre sus equipos, sus partidos más destacados de la fecha, nada más ni nada menos que el añejo clásico de la provincia, ese que a través de más de 8 décadas han protagonizado permanentemente en cada campeonato oficial de la liga, Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre, los legendarios representantes de la provincia que tuvieron la oportunidad de ser los primeros representantes justamente jugando los viejos torneos nacionales de la... Razón por la cual, además del presente, la historia que tiene que ver con estos detalles mínimos nos han traído hasta este escenario para poder observar lo que a priori se presenta como un buen aperitivo, pensando en el comienzo del torneo regional federal amateur, que va a suceder en apenas menos de un mes, el 13 de octubre, porque los dos justamente lo van a jugar, y con pretensiones claras, concretas. Guaraní por su historia y por su infraestructura, y porque siempre Guaraní está peleando la posibilidad de ascender al Federal A desde que descendió justamente de esta categoría. Y Mitre, porque en los últimos tiempos le ha dado una impronta muy especial a nuestro fútbol, con la conformación de planteles realmente con poderío y con posibilidades de estar luchando por el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino. Se retiró hace un ratito Bartolomé Mitre, lo hace ahora Guaraní Antonio Franco rumbo a los camarines para ponerse la camiseta con la cual van a aparecer en un instante nada más a jugar el partido. Lo voy saludando a quien nos va a acompañar en el comentario en esta transmisión a través de Deportes Misiones TV. Kevin Barrios, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas tardes, Roberto, para vos, para toda la audiencia. Un nuevo clásico, sí, nos trae aquí esta tarde 38 grados de sensación térmica en el campo de juego, sí, bastante pesado el clima para jugar en esta tarde. Otro, para ir arrancando, recién nomás terminóse el partido de reserva, ¿sí? En el cual se impuso el conjunto visitante, hablamos de Mitre, por 2-0. Y el campo de juego lo estuvimos pisando hace unos minutos, ¿sí? Un 7 y 6 puntos, ¿sí? No se encuentra quizás pasando su mejor momento. También que viene de la gran lluvia que hubo en la semana, los más de 60 milímetros que cayeron. Es un detalle. Y además ya se estaba trabajando el piso para justamente presentar los 10 puntos cuando comienza el regional. De hecho, justamente los dos córner del lado de la platea donde nos ubicamos nosotros, sí, de la platea techada, son los que están más incómodos, sí, están más blandos. Viene formaciones ya confirmadas cuando se preparan los niños para acompañar de la mano a los protagonistas del partido principal. Hay mucha prensa esta tarde, curiosamente, como no es habitual, porque los que seguimos el fútbol de la liga sabemos que un puñadito nada más vemos de caras en los partidos comunes, si se quiere, en esos choques que no lo tienen como protagonista, claro está, a Guaraní y a Bartolomé Mitre. Bienvenido sea el apoyo justamente de toda la prensa para los torneos de la Liga Posadeña. Así va Guaraní Antonio Franco esta tarde. El local que formará con Sequeira Pablo en el arco, sí. La saga central estará conformada por Ezequiel Ledesma y Diego Vallejos. Los laterales serán por derecha Lucas Vera y por izquierda Diego Mesa. Una línea de 3 se escuchaba en el medio campo por justamente las modificaciones en cuanto al último partido que disputó desde hace ya bastante tiempo Guaraní. Seba Silva se hará cargo del círculo central, sí, por derecha jugará Enrique Machado y Miguel Méndez por izquierda con la número 10. Arriba Axel Bogado por un lado, por el otro lado René Villalba y el 9 esta tarde será Lucas Vázquez. Atención, Kevin, la posición de René Villalba, ¿jugará de delantero?
un chico que habitualmente es marcador lateral derecho o es un número que no tiene nada que ver con la función que cumplirá? Es justamente por la posición de René Villalba que mencionaba. ¿Pasará a jugar 4-3-3? Se lo preguntaba justamente al técnico debutante, hablamos de Osvaldo Young, porque justamente tiene acostumbrado a hacer la banda. No sé si como delantero, pero podría ser como volante y quizás se cierre Miguel Méndez y harán doble 5 con Sebastián Silva. Perfecto, se vienen los equipos para la cancha, así va Bartolomé Mitre, así va el bicampeón del fútbol misionero. Bartolomé Mitre que formará con Manuel Galeano en el arco. Catriel Lukowski será el lateral derecho, la saga central Richard Rodríguez y Franco Mendoza, el lateral izquierdo Manuel Roa, en el medio el Beto Gómez, Rodrigo Cerdán y por el otro lado Kevin Zarza, arriba nada más y nada menos que la vuelta del Chucky Esquivel, Guido da Silva y Ulises Silveira. Perfecto. Han guardado, me parece, unos cuantos nombres. Los dos equipos, además, cuando aparece la terna arbitral, además de que imagino que los refuerzos que van a llegar para jugar el regional todavía no están habilitados en el sistema Comet, que es el sistema de los torneos que organiza la AFA y se utiliza para también jugar en la conformación de las planillas de los partidos el torneo local. Razón por la cual uno imagina que tiene que ver con eso, ¿no? O por la pretemporada quizás que están haciendo de lo físico. A mí me decían que Matías Barrientos se lo esperó hasta último momento justamente esta habilitación de la que hablas. Para jugar dice que está. No llegó Locke desde la liga. Terna arbitral con Franco Rioja, el árbitro nacional, el único árbitro de la provincia de... No, uno de los dos árbitros, el otro es Mariano Agli, que tiene contrato con la Asociación del Fútbol Argentino. La terna arbitral justamente conformada por Franco Rioja. En línea 1 será Alejandro Sanabria y el asistente número 2 Guido Cabaña. Perfecto, preparamos los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Estos son los 7 nombres que tiene Osvaldo Young, el ahora entrenador de Guaraní Antonio Franco. Del 2 al 18, Luciano Miranda, Lucas Florentín, Rogelio Montorfano, Denis Benítez, Enzo Calen, Diego Barrios y Ian Barrios. Los suplentes que esperan en el banco junto a Miguel Pico Salinas en Mitre. Uno de los refuerzos, hablamos de José Gutiérrez, el arquero suplente. Con la 13, Cristóbal Ramírez, con la 14, Esteban Cliniau, con la 15, Matías Filippi, 16 para Máximo Duto, que vuelve a Guaraní, sí. Hoy la semana pasada, y con la 18, Mauro Gómez. Perfecto, se van a venir los equipos para la cancha. Hoy también nos va a acompañar en el análisis arbitral un entendido en la materia, Jorge Gerber. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva transmisión de Deporte de Misiones TV en la cancha de Guaraní. Veremos qué sucede hoy. Es un clásico muy lindo, con los mejores que tenemos aquí en la provincia hoy por hoy. Y quizás a la tela también. Sí, señor. Aparece Mitre caminando lentamente. Encabezado por Richard Rodríguez, Ulises Silveira, Manuel Galeano. Más atrás, estoy tratando de verlo el número, Guido da Silva, Lautaro Esquivel. Levantan los brazos los jugadores de Mitre con una indumentaria que tiene más azul que amarillo, pero respetando esos bastones de orden vertical que tienen en la camiseta. El arquero Manuel Galeano con un pantalón negro, a diferencia de los azules que tienen los restantes compañeros. Hay una buena respuesta de los hinchas de Bartolomé Mitre en la cabecera que da espaldas a la calle Ivanovsky. Casi desierta la popular de Guaraní, la César Napoleón Heró, pero seguramente la barra que va a aparecer, la de los chicos de la Urquiza y del barrio Tiro Federal, que van a aparecer en un ratito nada más para ponerle color y calor a la tarde aquí en Villa Sarita. Se van acomodando los jugadores de Mitre en el medio campo que da espaldas al centro de la capital provincial, porque seguramente así van a quedar, como indica reglamentariamente la cosa, cuando hay público de los dos equipos. Aparece Guaraní. Ahí está encabezado por Nico Vallejos, Sebastián Silva, Ezequiel Ledesma, el arquero Pablo Sequeira, llegando todos caminando lentamente hasta la mitad de la cancha.
está Guaraní también para jugar el clásico histórico del fútbol misionero. Te pregunto, Kevin, me llama la atención también la posición de Machado, aunque por sus características no me extrañaría demasiado que juegue muy bien como volante, ¿no? La misma inquietud tuya por saber cómo se va a parar Guaraní pasa por el lado de Mitre, Roberto. ¿Por qué? Porque lleva esta tarde las 7 en la espalda el Chucky Esquivel, pero todos sabemos que podrá ser de volante, perdón, la 8 va a ser de volante o en cualquier momento puede pasar a ser de lateral derecho, sí, y sumar quizás al ataque a quien estará jugando por esa punta esta tarde. Exactamente. Bueno, ahí está pasando para los reporteros rápidos. Enorme cantidad del fútbol de la provincia que está dando apoyo de la prensa para la cobertura de este clásico. Se van los chiquilines que han acompañado a los jugadores de Guaraní. Antonio Franco, sigue entrando gente. Tenemos un buen marco para el clásico, no la multitud, claro, de los partidos de cuartos de final de la Liga Posadeña, del torneo Apertura, ni tampoco del provincial, que terminó, al igual que el local, en manos de Bartolomé Mitre. Pero tenemos un buen número. También hay gente allá en la tribuna, Humberto Tono Pérez, la que da sobre la calle Ramón García, de aquel lado, Gustavo, Ramón García. Bueno, perfecto. El árbitro Rioja que va a convocar a los capitanes. Opinión a través de Deportes Misiones TV de Kevin Barrios. ¿Qué espera del superclásico misionero? Las últimas 2 veces que se enfrentaron aquí no hubo ganadores. Esperemos de entrada que rompan esa racha, ¿sí? En los últimos 5 partidos que se han enfrentado, en 3 ocasiones ha impuesto el empate, ¿sí? Nada más y nada menos que por 0-0. Encima, nada más y nada menos que el 0-0, sin goles. En 2 ocasiones ganó Bartolomé Mitre, justamente una, la final del provincial el pasado 4 de agosto de este mismo año. Bien, queda todo listo. Consulta Rioja con los arqueros. Moverá el conjunto visitante frente a la pelota. Se ubica Kevin Zarza. Pita el árbitro, señores. Hay fútbol en Villa Zarita. Pelotazo de Gómez arriba de la cabeza. Despejando por aquel costado René Villalba. La pelota que se va afuera. Saque de banda para Guaraní. Antonio Franco, que lentamente lo va a hacer Diego Mesa, número 3. Arrancó el clásico. Son los primeros escarceos, como se decía en aquellos tiempos de la década de 60 y de 70. Fioravantio, el gordo José María Muñoz. La tiene contra la izquierda Miguel Méndez. Pone el cuerpo Richard Rodríguez. Villalba la tira larga afuera, ¿no? Antes de que se vaya. La recoge el arquero Manuel Galeano. Sentir en la cabecera Napoleón Heró, la hinchada de Guaraní. Se adelanta, tirando la pelota hacia adelante Franco Mendoza. Cierra en el fondo, devolviendo Lucas Vera. La cambia hacia la izquierda Lucas Velázquez. Corre René Villalba con la marca de Esquivel. Amaga Villalba, pasa muy bien. La pelota rozó en el camino del jugador de Mitre, lateral, que ya hicieron en el área. Guaraní en el centro. La pelota cruzó todo el área, el remate. No pudo Velázquez por adentro. Nada que hacer tenía Manuel Galeano. Se ha salvado de milagro Mitre, casi el primero de Guaraní. Una tromba del local, empujando justamente a quien lo charlábamos en la previa. Hablamos de René Villalba, jugador que si quiere puede ser tranquilamente protagonista por aquella banda esta tarde. El que remató cruzado fue Enrique Machado, de quien yo tenía alguna duda de jugar como volante, lo que es habitualmente marcador de punta izquierdo. Y ahí está, justamente. Machado que no podía. Cortó Esquivel, la tiene Gómez. Esquivel. No, Zarza, abriendo ahora sí para Esquivel. Se viene Esquivel contra la derecha. Marca Villalba. Viene el centro, cabezazo, pegó en el palo. Pegó en el palo el cabezazo de Silveira. No tenía nada que hacer Sequeira. ¡Qué manera de arrancar el clásico en 2 minutos! Casi Ulises Silveira. Tremendo cabezazo, estalló en el palo, nada que hacer para Sequeira. Bien vos decís, Qué manera de arrancar el clásico en 3 minutos, 2 claras, 1 por lado. Sí, señor. Bueno, nos van a liquidar la garganta si siguen a este ritmo estos muchachos. Lateral que hace por la izquierda Manuel Roa, combinó con Silveira, que tuvo el primero recién. El remate sobre el arco y arriba Sequeira con tiempo. Ante la entrada de Guido Silva controla. La tira larga Pablo, a correr
Viene Lucas Velázquez, marca Richard Rodríguez, le quedó la pelota algo atrás. Llega Miguel Méndez, llega Machado, la tiene Méndez. Falló, sin falta, se la sacó Esquivel. Arranca Mitre. Muy buen inicio del partido, ¿eh? Silveira. Tiene Silveira, levanta la cabeza, cambia toda, pero muy mal. El cambio de frente buscándolo Esquivel. Se la regaló el arquero Silveira. Jugaba corto con Vallejos. Pelota larga del capitán de Guaraní. No llega a tomar contacto con el hermano Lucas Vera, número 4, que intentaba picar hacia adelante. Saca de contacto lo que tiene que hacer Manu Roa. Uno de los tantos que ha jugado con las camisetas. Uno de los tantos y uno de los que más justamente le ha marcado a Guaraní en los últimos partidos. Los últimos 5 partidos, 2 goles fueron de justamente Manu Roa. Pelota contra el costado derecho. Muy bien René Villalba, atención, se viene Guaraní. 5 atacan, 4 defienden, mira el centro y está, se lo perdió. Se lo perdió Velázquez de cabeza, palomita espectacular del 9. Gran corrida de Villalba. Pero ¿qué les pasa a estos muchachos? Tienen ganas de jugar, extraordinario comienzo. Qué manera de arrancar. Bien, otra vez Guaraní por aquella banda con Machado, sí, volcándose al ataque porque Miguel Méndez se cierra y le deja el ataque. A Gabriel Lukowski me parece que le va a traer más de un dolor de cabeza a Machado en aquel costado, ¿eh? Zarza, juega Machado, Méndez. Lo tuvo 2 veces Guaraní, una Mitre en el palo. La tiene Méndez y apenas van 4 minutos. No podía René Villalba, lateral. Favorable a Mitre. Gran comienzo del histórico clásico. Para ponerse roja las manos aplaudiendo. Lukowski busca Ulises Silveira, corta. Sebastián Silva, Machado en 2 tiempos, la pone larga, corre Lucas Velázquez. Encara la marca de Richard Rodríguez. Sigue Velázquez, amaga para afuera. Se va a ir hacia adentro, perfil derecho. No hay falta, dice el árbitro, lo saca limpiamente. Richard Rodríguez, reclaman los hinchas de Guaraní. Pelota larga de Esquivel, aguanta Guido da Silva, se la puntea afuera de la cancha. El jugador Vallejo, lateral que ya hicieron. No podía Esquivel, devuelve Villalba. Corta Gómez. Se abre Lukowski, por adentro la pide Zarza. Lukowski, Zarza solo por adentro. Zarza solo por adentro. Se la dio ahora. La tiene Kevin. Iba a picar Esquivel, prefiere tocar corto. A la subida de Mendoza. Mendoza que coloca un centro para nadie. Pelota que ya controla el arquero Sequeira. Defendiendo a Guaraní, una opinión. Porque lo veo a Vera que prácticamente juega de volante y defiende con Ledesma, Vallejos y el número 2, el número 3, Mesa. 3 grandotes por adentro y los manda tanto a Villalba como a Vera para jugar en la mitad de la cancha. Me da esa sensación. La tiene Ulises Silveira, lo comió Silva, ataca a Guaraní, Méndez. Lo toca al balón hacia adentro, devuelve Manu Roa, completa Zarza. Falta en el camino de Silva. Se notan los hinchas locales con el árbitro Rioja. Salida para el conjunto visitante. Haciendo mención justamente al arranque de la parada de Guaraní, quizás para llamarlo de alguna forma. No es la primera vez que juega así, justamente contra Mitre en la vuelta de los cuartos de final del torneo pasado en cancha de Mitre habían arrancado así. Contra el área. Está devolviendo Vera. En la mitad de la cancha. Lucas Velázquez que aguanta la marca. Una falta. De Mendoza. Amarilla. Perfecto. El árbitro. Nada para discutirle. Pero fuerte abajo, ¿no? Falta, sí, pero... Amarilla no, se acaba de levantar el jugador de Guaraní, corriendo con... Tiene que haber sangre para que haya amarilla. No, no es que tenga, pero no era una falta para amarilla. Se compra una amarilla. Es salida para Guaraní, Antonio Franco, la opinión de Jorge Gerber a través de Deporte Visiones TV y el análisis arbitral. Juega con Silva, tocaba con Vira,
Adelantó para Velázquez. Agarrón de Mendoza que está amonestado. Corriendo por la cornisa que viene el 6, Mendoza, que justamente es uno de los refuerzos que acaba de llegar a Bartolomé Mitre. Hizo su debut el fin de semana pasado contra Crucero del Norte en la victoria por 6-0. Sí, el central llega de San Jorge, de Santa Fe. Mire. Pelota para Guaraní en el tiro libre desde la derecha. Miguel Méndez de derecha. Con la zurda, Enrique Machado. Algo le dice Osvaldo Yan, el técnico que se acercó. Hay 4 camisetas, 5 de Guaraní en el área. Atención, va Miguel Méndez. Le pega el 10, viene bueno el centro. Lo cargaba con falta Lucas Velázquez. Al arquero, no, el zaguero Ledesma, sí. El que lo cargaba finalmente a Galeano cometiendo la infracción. Sale por la derecha Lukoski. Abrieron juego para Esquivel, un rebote. ¿Se siente la hinchada que viene de afuera? No, me avisan que aparentemente hay disturbios con la barra brava de Guaraní y la policía a las afueras del estadio, lastimosamente. Bueno, esperemos que no pase nada. Cuando veo que ahora sí está ingresando mucha gente en la cabecera, ¿no? De la Napoleonero. Pero si hay algún inconveniente, seguramente no todos podrán acceder. Es justamente por eso que se demoró el ingreso de la Popular de Guaraní. Ah, perfecto. Hay falta para Guaraní, Antonio Franco, 0-0 el partido. 9 tenemos de la primera etapa. Segunda fecha del torneo clausura de la Liga Posadeña. Que va a clasificar al primer equipo misionero para jugar el Regional Federal Amateur del 2025-2026. Casi un año antes. Saca Sequeira. Viene Lucas Velázquez, que no pasa ahí. Como ya despejaba Richard Rodríguez. Tiro indirecto favorable a Mitre. Lo hace Richard Rodríguez. Manda un pelotazo largo contra la derecha para el movedizo Ulises Silveira. La dejó para Esquivel. Casi se le escapó afuera. La controla Esquivel. Recibe Lukoski. Richard Rodríguez. Se abre Franco Mendoza. ¿Es santafesino Mendoza? Se adelanta Franco. Tocó corto con el arranque. Así de Cerdán, se viene Cerdán, escapó a pura gambeta. Gran pared, cerró justo a tiempo. Vera salvó cuando se encendían todas las alarmas del área de Guaraní. Gran cruce del número 4. Gran jugada personal de Cerdán, gran combinación. Pared, Silva. Salvó Vera. La movió bien Mitre. Es la primera vez que acepta una jugada Pico Salinas, porque no le estaba gustando justamente el comienzo de su equipo en la cancha visitante. En esta, una palma para abajo, le dice bien, pero tranquilo, seguimos así. Del fondo Ledesma. Vallejo que da una indicación con el arquero. Ahí jugó el capitán, saca Sequeira, pelota larga. Anticipo de Richard Rodríguez. Contra el equipo. Busca por el lado Mesa, busca Lucas Velázquez, habilitado Chávez, marca de Lukoski, descarga atrás con Mesa, desde la mitad de la cancha con el arquero Sequeira que tendrá que sacarla con el pie. Se abre el Ledesma, prefiere meter la pelota de terreno rival contra la derecha, no podía, espera, tampoco Manu roba pelota lateral, 11 minutos primero tiempo 0-0. Mendoza, el sur, marcador central. Atala con Manu Galeano. Ahora comienza a poblarse la tribuna casera. César Napoleonero por la derecha Lukoski. Lo atrás para Richard Rodríguez. Está habilitado en su totalidad. Reconquista Santa Fe. El nacimiento de Mendoza, justamente. El otro es una zona muy productiva. Son los pagos de... ¿no? No me equivoco. Sale por la zona central Mitre, Richard Rodríguez, Manu Rojo, escapa la marca de Bogado, pelota contraria, la pedía Sequeira, prefiere reventar los Vallejo de la área de la pelota. Llega a dominio del portero. ¿Te le gusta el partido? Ahora decayó un poco. El comienzo fue mal, como vos le decías, 4 minutos de juego, hubo 4 o 5 situaciones de la gol. Esperábamos que iba a tirar más intenso, pero ahora es como que se aplacó bastante el juego.
Llega de ver habilitado Lucas Velázquez contra la línea de fondo, se le terminó la cancha. Una pena el ataque por la derecha que intentaba el conjunto franqueado. Ahora comienza a sentirse en el ambiente del estadio la hinchada local. Ha llegado la barra principal del conjunto de Villa Zareta. Sale por la derecha Mitre con Lukowski. La pide Zarza. Prefirió jugar con Esquivel. Amaga Esquivel. Recibe Zarza. Abrió para Lukowski. Se viene Lukowski. Atención. Carga Mitre. La pone a la última línea para Ulises Rivera en el centro. Un rebote. En Vallejos. Y es córner. El primero del partido. Está indicando el asistente de aquel lado. El segundo, primero de la derecha. Le va a pegar allá Manu Roa que cruzó la cancha. Jan, a todo esto le da una indicación a Miguel Méndez. El número 10. De Guaraní Antonio Franco. Roa de zurda y desde la derecha para este córner. La pelota que se va a cerrar. 0-0. El clásico histórico. Casi 14 del primer tiempo. Da la orden Franco Rioja. Viene cerrado. Se pasó el arquero. El despeje. Le va a caer Abogado. Luchaba con el jugador de Mitre que le ponía el cuerpo. Kevin Zarza. La pelota se fue afuera. Para reposición de manos. Que tendrá que hacer Rodrigo Sordán, el ex crucero del norte. Deja su lugar a Manu Roa. ¿Pondrá en el área o combinará con Cerdán? Va con Cerdán. Centro de Cerdán. La bajó Guido da Silva. La vuelve a cabecear. Devuelve de tijera Vallejo. Remata Lukowski a la calle. Ivanovski. Que pegó el 4. Salida de meta. Que tiene que hacer Guaraní con el capitán Vallejos. Se abre Ledesma a la derecha, en la izquierda Mesa. Vera, automáticamente el número 4 se viene a jugar a la mitad de la cancha cuando va a salir desde el fondo Guaraní. Y del otro lado Machado. Justamente, exacto, es justamente ahora con la ayuda de la imagen vemos bien marcado que es una línea de 3 cuando le toca defenderse, una línea de 5 cuando, perdón, al revés, una línea de 3 cuando le toca atacar, una de 5 cuando le toca defenderse. Los laterales pasan a ser volantes automáticamente. Le copió el modelo a Gallardo en la cancha de Boca, ¿no? Saque de banda para Mitre. Hace Roa. Silveira, se la manda a Fera la derecha. Para Roa, para Velázquez habilitado de área a área sale el arquero. Y le cuesta salir. Es por eso que me parece a mí que el local está aprovechando justamente mejor lo que tenga que ver con los espacios. En cuanto a esta formación, recuerdo la vuelta de los cuartos de final del torneo de apertura. Justamente habían jugado en aquella ocasión con 3. Pero quien hizo la labor del líbero esta tarde fue Seba Silva. Justamente Vallejo, quien es capitán esta tarde, que está expulsado en aquella ocasión. Le ganó por estatura, porque ponía las manos arriba, el chiquito Miguel Miguel Gómez, Roa, la marca, la espalda, cuando jugaba, después de la mesa, saque de banda, cerrar, una velocidad. Favorece a él, se viene el Roa en el centro, el Lema, salida de mano para Guaraní en 17 minutos, de Guaraní, centro con las manos, sale Lucas Velázquez,
Se la pausa y la saca después para Villalba. Arranca Villalba por la izquierda. Controla contra la línea de banda. Jugó mal para adentro. Se la regaló a Esquivel. Corre el Chucky. Escapó la marca de Silva. Va al piso Silva. El balón a la última línea. Viene el centro. La saca de cabeza. Bien plantado en el área. Mesa. Y va la contra. Atención. Bogado que la pone larga. Salía del offside de Velázquez. Y picó tarde Méndez. El balón ya es del arquero Manuel Galeano. No le gustó justamente esta última intervención a Young. ¿Por qué? Porque le pide a Miguel Méndez que no llegó a colocar el pase de un máximo que necesita para que empiece a crecer. Se juega mucho por izquierda. Para el bien Paul, vuelve la jugada hacia la derecha que pueda llegar a su Falta cerca del área, atención de Guaraní, lindo tiro libre tiene Mitre. Señal para un zurdo. Navarro absolutamente atraído por esa posibilidad. Directamente al arco de Siqueira. Que no se desintegre el arquero para no tener problemas porque Roa desde ahí está en condiciones de anotar un gol. Para el centro. Esquivel, el 8, para pegarle directamente al arco de zurda Roa. Subió Mendoza a buscar el golpe de cabeza, también está Lukoski, también está Richard Rodríguez. El árbitro conversando con los dos jugadores, Villalba y Méndez, que están en la barrera. Viene el centro de Esquivel directamente. ¡Vamos, vamos! Pelota contra la izquierda. Villalba que manda al centro al área de cabeza, con el pecho. Mendoza se le entregó atrás al portero. Y traslada la pelota a la mitad de la cancha, se movía Silva, pelota para él. Golpeaba Machado cometiendo la invasión. Silva. Son algunos jugadores de Guaraní bastante parecidos del ofensivo. Y de ahí la... Atención para Zarza, viene Zarza por la derecha, manda un centro pasado, arriba Lukoski. Trata lo supera el número 4. No se está jugando, la regaló Copera. Velázquez por la izquierda, pelota para Velázquez, bien puesta. Abogado. Cambia, perdón, la tiene Velázquez, cambia de frente. Abogado. Silva. Recibe Vera, con la marca de Roa. Silva que la pone larga, atención, viene habilitado Méndez. No Méndez, por la derecha viene el centro de Mendoza, le cae Bogado. Amaga con la marca del jugador Roa. Pone para adentro Vera. Recibe Silva. Viene Machado. Viene el centro. Situación que pasó en los 21 minutos de este primer tiempo. Parece tenerla un poco más libre, pero Guaraní ha sido más peligroso hasta aquí. Calema recibe Silva.
Parado el partido, el árbitro, para que se hidraten los jugadores. Hay una sensación térmica muy alta, a pesar de que no tenemos sol. Ha subido mucho la temperatura como consecuencia de la humedad, ¿no, Kevin? Sí, la humedad está alta y la verdad que es un partido intenso. Si bien el 0-0 todavía no plasma la intensidad del resultado, pero es un ida y vuelta importante. El local está imponiendo sus condiciones. Mitre, no recuerdo más que aquel cabezazo de Silveira cuando recién arrancaba el partido. Después se juega como quiere Guaraní. Se juega como quiere Guaraní, pero a mí me parece que le está faltando la última puntada al conjunto local, viendo que por ahí ahora lo veo a Osvaldo Cham justamente marcando. 3/4 de cancha en adelante es donde, si ajusta a Guaraní, le puede traer grandes sorpresas a la visita. Terminado el momento de hidratación, el árbitro que llama para la continuidad con el tiro libre en favor de Guaraní, Antonio Franco. Ledesma conversando con Franco Rioja. A Méndez cerca del área, llega Velázquez, se abre Villalba en la izquierda, se arrima Abogado para jugar corto con Silva. Piden la distancia sobre Silveira, que está demasiado cerca. Va a pegar Silva, la va a cambiar toda a la izquierda. Jugará corto con Abogado. Abogado con Silva corto. Atrás, por Ledesma, la pide Vallejos, atrás, más aún con el arquero Sequeira. Recibe el balón Ledesma. Terreno rival corta Manuel Roa. El círculo central peleaba por el balón Machado, le cae a Gómez. Lukoki quedó golpeado en la mitad de la cancha Esquivel. Para el partido del árbitro, para que lo atiendan. El número 8 de Mitre, juego interrumpido. Casi 26 del primer tiempo, 0-0. Bien, se recupera el jugador de Mitre, ahora sí. Pelota de Richard Rodríguez, corta de cabeza Vera. Deja salir la cancha Manuel Roa. Juega con sus manos para Sarza. Devuelve con Roa. El zurdo que tenía que escapar a la marca de Abogado. El control fue muy largo y defectuoso. Se le perdió afuera. Saque de costado que tiene que hacer Lucas Vera. La pedía corta Silva. Prefiere jugar más hacia adelante para Velázquez. La manda de memoria hacia adentro con el pecho. La baja Lukoski. Entregó para Esquivel. Tocó para Gómez. Se abre Lukoski. Va la pelota para él. La tiene el número 4. Recibe Gómez. La pone 3 dedos en las espaldas de Mesa para la llegada de Esquivel. Qué peligro que es esto. Viene el centro. Rebota. En Mesa. No. Se le había terminado la cancha. El jugador de Mitre. Y ahora salida de arco para Guaraní, Antonio Franco. El partido igualado. 5 goles por ahora.
Lateral en la izquierda para Villalba. Guaraní ha estado más cerca del primero, por ahora no lo ha podido concretar. La manda afuera. Esquivel, saque de banda, otra vez para la franja en terreno rival. Silva que la manda para adentro, cabecea Machado. La baja Velázquez, lucha y le roba la pelota Silveira. Arranca Cerdán, se frena. La pone por bajo para Zarza, se arriba al área. Le quedó algo atrás con la marca de Machado. Después la descargó en la derecha, la llegada de Esquivel. Va Esquivel, viene al centro, rebota en Mesa. Pegó en la mano de Mesa. Hay tiro libre para Bartolomé Mitre, cerca del área grande, calle 7. En favor del conjunto visitante. El tiro libre es para Mitre. Acomodó el balón para pegarle directamente al arco. Manuel Roa, atención. Esquivel de derecha para un centro. Subió toda la fuerza aérea de Mitre. Está toda la defensa metida contra el área que defiende Pablo Sequeira. Atención. Esquivel de derecha, Roa de zurda. Dos hombres en la barrera, Villalba y Miguel Méndez para defender el remate directo. Ahí va, Roa le pegó por abajo, un buscapié y en el primer palo la manda al córner. Lucas Velázquez, tercer tiro de esquina, ¿no? Allá va Esquivel para pegarle desde la oreja derecha del ataque del conjunto de Rocamora. El partido igualado sin goles. 29-40. Le pega el primer palo, lo devuelve para arriba Lucas Velázquez. La pelota va a picar fuera del área, no dentro del área. Le quedó Lukoki. Se la puntea. Era córner. Eduardo. El tercero desde la derecha, otra vez para Mitre. Pasarse a pegarle esta vez. Deja su lugar Esquivel. Kevin le acomoda la pelota desde el costado derecho. La mandará contra el área. Todo Mitre. Metido prácticamente 8 jugadores en el área. Rival. Centro de Zarza, el segundo palo. Roba de cabeza, la pone en el punto penal. La pelota que chica y la saca Cristiano. Lucas Velázquez. El zurdo la pone en el área. Cerdán para la derecha, solo Cerdán. Se la dio. Se la apoyaba a Vega. Lukoki va a mandar el centro y el centro del primer mano. Poquito tiempo después levanta la pelota por encima de Lukoki con Machado. Richard Rodríguez. Con el pie. Lo comprometió la ponía para adentro y el Gómez devolvió bien a el Guiri saca terminando la llegada del Felipe Rodríguez. Salva Lobo, pelota
la lateral, cada deteniendo uniones de fichales. Aquí tiene Figueira. Salsa. Con la pelota de Velázquez. Cargó Rodríguez. Abrió juego para Antonio Sosa. Sosa sacando para Cerda. 33. Centro, no, Hugo Fernández, recibe Cesardán. Arranca Cesardán, tiene el espacio. Sale, remató. Y arriba. Saque de arco para Pablo Sequeira. Partido la tiene Vélez. Y además por ahí tiene el enfoque y hay otros dos. Están jugando hoy. Y es la de corte también como hace ese paso simultáneo. Diana por su fuerza. La hora 16. Pablo Sequeira, hermano de Chucky, Iván, tiene el fútbol rosadeño. La saca Sequeira, busca Villalba, anticipo de Uruguay, pasando la afuera. Se le adelanta Mija. Mesa, Silva. Lucas Blanco tiene un blanco muy vacío. Fíjate todo que tiene que hacer en el Villalba. Camino Pachado. Lo mata contra el área. Chiquitito, escapó. Ahora sigue teniendo 20, la cargó para Abogado. Se viene Abogado, autor, repertor, la pelota se la deja picar. De la puerta del área a la boca. El defensor de Mitre al atacar de Y la segunda, el que lo tiene vino de este lado también se quedó a media. Es el quinto tiro de esquina. Sí. Quinto, el segundo de la izquierda. Este de la izquierda, que cabe mal otro. Partido largo, 36-0. Tendrá el centro de Roa. Punto penal, se pasaron todos, no le se de Minimaro. Cinco Lucas Figueira, 4. La regaló, la alcanza a puntear FIFA. Pidiendo con María, con Silva otra vez, convocado.
Paralelo a la línea de gol, hacia el arco, cortó a Chavo. Chavo con Chavo, que no lo busca pie. A las manos. Sí, la movió bien Guaraní. Ahora, si Rioja corta la jugada ahora y lo amonesta a justamente Entraron muy duro al jugador de Guaraní. Choco Rodríguez. Yo creo que era para amarilla, señor. Usted que sabe tanto de la guitarra. Era para amarilla, sí. Era para amarilla, Tiro libre. Para Guaraní, Antonio Franco. empezó a la derecha, pero que hablábamos hace un rato, el nuevo abogado sí se asocia bien por ahí metiendo Saqueira, salva Guaraní, pidió la pelota y hierro manchado, en el mate del ojo se le metió la ratonera, gran tapada Saqueira. bueno, lo que necesitaba para reivindicarse, zapatazo de afuera de la derecha, y le implica que la derecha se le tenga la repetición del primer palo, desde la derecha, empezamos a marcar, a la secuencia de la derecha. Un remate de grupo que se metía. La calle tiene que estar profesional de Argentina y profesional de y en el centro está terminando la primera. El primer tiempo tiene muchísimos minutos de tiempo. Sí.
los hinchas de Guaraní han hecho, el club se recordado el pasaje, los dos pasajes en realidad, de Diego Armando Maradona por esta cancha. Ya la vamos a estar mostrando en el final del partido. Acá simplemente no podía comer, la pelota se le gancha, a mano del pequeño Galeano, se llega al piso, gol herido, Sebastián Silva, número 5. Sí, puede ser grave, porque pasó a ser algo bastante sencillo, no fue firme, pero bueno, hay partes que son realmente muy ideales, nobles, que resisten a veces que una de las primeras observa que hay una decisión para la rodilla. Cabecea anticipando Mesa. Mirá que vamos a la de Ricardo Rodríguez para el piso, a la derecha, cuando se sigue a la derecha. Gómez, se gana el nuevo 34. Sale Richard Rodríguez, bajándola con el pecho. Con la marca de Richard Rodríguez, con el cuerpo, Richard. David y Goliat. A ver, ¿cuánto más? 2 minutos. 47 abajo. En este momento se cumple la 45. Hasta el 47 abajo. La saca. Sigue adelante Roa. Baja Machado. Amada. Con el costado Diego Silva. Juega levanta Silva. Sacando la manera del piso, después la ataca con Bolívar. Por el primer. Y luego pasa adelante. Pasa la Roa. Bajo Machado de cabeza. De cabeza la saca Richard Rodríguez. La baja ya. Y le robó. Lo está costado Darillo. Casi que pero Machado se saca el parado. Será a cumplir el primero de 2 minutos agregados por el árbitro. En la derecha Lukoski va a hacer la entrada su mano. La derecha se corta. Se mueve Silveira, la pelota va para él en el área. Marca Silva, le roba. Se la pide a Silva. Corner. Vamos. Séptimo tiro de Libre. De la derecha. Se vinieron los 3. Grandote, Uniforme, también un poquito. Hay que sacar la pelota. Se recurre por el otro costado de la cancha. Saque de manos. La Guaraní Antonio Franco. El árbitro no es más que se acabó. Libera parte del estadio primero que empieza Fernández Rodríguez, comienza Caleta. Siempre clásico misionero, ha ganado 6 goles, pero ha dejado bastante tela para el análisis, para el comentario. Un muy entretenido primer tiempo. Guaraní de Bartolomé está igualado 0-0. Anticipa su comentario. ¡Qué rápido!
imagen de falta. Junior quedaba chico de tanta gente que no quería ir a ver a Diego Armando Maradona. Y la segunda vez que vino en el 92 creo que fue para jugar un amistoso, el día del gol de la mitad de la cancha que hace Maradona, el arco que tenemos a la derecha, el 9 de mayo de 1992. Regaste de gloria en Clemente, reza la bandera, las dos fechas y abajo Guaraní Antonio. Realmente debemos felicitar a quienes han tenido esta iniciativa, que no hace nada más que darle un toque más épico a este mítico escenario que es el Estadio Clemente Argentino Fernández Olivera. Hacemos la pausa a través de Deportes Misiones TV, ya volvemos para el segundo tiempo, superclásico. Hola. Grabá un archivo y ahí te va a dar cuenta. Grabá un archivo. Ahí va. Ahí en el bolso debe estar el auricular. ¿No está? Mira que estaba. Hola. ¿Grabás?
Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola.
Volvemos al estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Regresó la terna arbitral, ahora lo hace Bartolomé Mitre. Veremos si hay alguna modificación. Aparentemente no, los mismos 11. Aunque ahora lo veo a Guido da Silva, me parece. Se va Guido da Silva, ¿eh? Va a entrar Tomás Silvero en Bartolomé Mitre. La terna arbitral ya está en la mitad de la cancha. Hará una modificación entonces el conjunto de Bartolomé Mitre. Ya vamos a estar confirmando. Se demora el retorno de Guaraní Antonio Franco. Ahí está Vallejos, Mesa, Villalba, Machado, Ledesma, Silva, Velázquez, Vera, Bogado y Méndez. El último Sequeira. Los mismos 11 en Guaraní Antonio Franco. Tomás Silvero con el número 17 va a entrar en Bartolomé Mitre en lugar de Guido da Silva, el número 9, que se fue a sentar en el banco de relevos. La primera modificación que introduce el técnico Miguel Ángel Pico Salinas. Delantero por delantero casi, ¿no? Veremos si va a ocupar, me parece, la función de doble punta y ahora va a quedar Ulises Silveira como el hombre de referencia en el área de Guaraní. El arquero Pablo Sequeira saludando a los hinchas de Guaraní en el arco que da espaldas al centro de Posadas. Moverá Lucas Velázquez, pita el árbitro, señores. Hay fútbol en Villa Sarita, pelotazo largo del capitán Vallejos, de cabeza devuelve Mendoza. La recibe Zarza, la pone contra la derecha para Esquivel, por adentro pica Tomás Silvero, pidiendo la pelota en el área, viene al centro y al córner, la está tirando Mesa. Primer tiro de esquina del segundo tiempo. Ahora sí el octavo para Bartolomé Mitre. Quedó golpeado un jugador de Guaraní en el área. A ver quién es. Ledesma, Ezequiel Ledesma. A los 30 segundos de arrancado el periodo final. Se mueven los suplentes de Guaraní. Ya vamos a estar repasando los bancos. Desde la derecha le va a pegar con pierna zurda Manuel Roa. Busca de arriba el primero. Mitre viene al centro, primer palo. Devuelve de cabeza, otro cabezazo para adentro de Richard Rodríguez. Un rebote en el camino. En Vallejos o en Ledesma. En Ledesma. Casi lo descoloca el arquero Sequeira, que con un manotazo evitó lo que pudo haber sido el primero. Increíble, ¿no? Sí, le terminó descolocando su propio defensor, pero es otra, vamos anotándole las buenas también a Sequeira, porque tuvo dos intervenciones malas en el primer tiempo, después se reivindicó con esa, la clara, que le termina sacando a Catriel Lukowski, y ahora esta, que parece fácil, pero venía bastante complicada la mano, Roberto. Primera intervención de Tomás Silvero, está cortando Ledesma, cabecea la mitad de la cancha Richard Rodríguez. La buscaba Cerdán, anticipo de Vera, lo pone a correr a Luca Velázquez, llega Méndez al área. Atención, viene el centro pasado, devuelve Lukowski. La baja con el pecho Bogado, amaga Bogado, cambió de perfil, le pegó de zurda un rebote. En la puerta del área en Gómez y después la saca Esquivel. Buscaba Cerdán, no hay falta de Vera, pie firme, marcó el 4. Limpiamente. Toca Silva, recibe Machado. Hace la personal Machado, sigue Machado, la pone en el área larga para la llegada de Villalba, ataca a Guaraní por el primero, viene el centro muy pasado, la pelota le quedó para Vera, otro centro para nadie, la busca ahora sí rematando de una, Villalba rebotó en el pecho de Lukowski, no hubo mano de ninguna manera. Recibe Esquivel, toca con Lukowski, la manda profunda, anticipo de Nico Vallejos, marca Gómez. Derivó la pelota para Silva, tocó con Villalba, devolvió para Machado, la pone Machado, qué mala suerte. Era pase cortito para la corrida de Velázquez. Si la llegaba a filtrar bien, quedaba mano a mano Velázquez con Richard Rodríguez. Por eso me parece que es tanto la frustración del lateral izquierdo que no llegó a conectar de lleno. Villalba no podía, se la roba Silvero para atrás, pero regalándosela a Lucas Velázquez. Recibe Vera. Toca corto en la derecha con Bogado. La pelota la mandó afuera el número 7 de Guaraní. Banco de suplentes de Guaraní.
Uy, bien movidito. Se vienen 4 cambios de una sola ventana para Guaraní, ¿eh? Ya te acomodo cómo se van a dar los siguientes. Perfecto. Ian Barrios es uno. Ataca Mitre. Lukowski. Se viene Lukowski contra la derecha. La pide corta Esquivel. Esquivel con un cañito sobre Machado. La tiene Esquivel. La pone en el área. Llega Lukowski. Puede estar el primero. Tiro por arriba. Tiro por arriba. Buscó el ángulo. Remate del número 4. Casi lo emboca. Quiso sorprender, pero me parece que la jugada pedía el centro rasante al segundo palo porque Ulises Silveira es lo que le reclama. Llegaba y entraba con todo. Ahora sí, da la orden Franco Rioja y se van a venir los 4 cambios. Lo veo a Denis Benítez, Ian Barrios, Calem y Florentín. Vemos quién sale. Bueno, el primero será... El 13 es Luca Florentín. Exacto. El 15 es Denis Benítez. Enzo Calem. El 16 es Enzo Calem y el número 18 Ian Barrios. Ian Barrios, así es. El primer cambio se retira con la número 11 René Villalba y va a ingresar en su lugar Enzo Calem. Así es. El segundo es Luca Velázquez, sí, por Ian Barrios, 9 por 9. El tercero se va Bogado con la 7, ingresa Denis Benítez con la 15. Y el último cambio, Florentín. ingresa Florentín con la 13, tache al número 3, Diego Mesa. Perfecto, 4 cambios metió Jan, ¿eh? Esto no lo veía en el fútbol local. Mirá, yo no sé si alguna vez lo vi, ¿eh? 4 cambios a la vez. Yo en el fútbol de Posadas no lo vi, ¿eh? Mirá que voy a las canchas bastante seguido, ¿eh? La pelota la busca Tomás Silvero, en la puerta del área, la saca Florentín, el ex Mitre. Rebotó en la mano de Tomás Silvero. Es Hans, favorable a Guaraní, Antonio Franco, que metió 4 cambios. A ver, Calem se para por la izquierda. Denis Benítez va a jugar por el medio, el 15. Luca Florentín va a jugar como marcador central. Y Ian Barrios, el grandote, por Lucas Velázquez, que hoy no tuvo un gran partido, ¿eh? No lució hoy. Silva, jugando corto con Enzo Calem. Primera intervención del 16, le gana Gómez. Pelea Silva. La busca Méndez, para mí el mejor jugador de Guaraní. Se la pellizca Gómez. Corre Esquivel, se le va afuera. Saque de costado para Guaraní. Desde la izquierda lo tiene que hacer Nico Vallejos. La pide Machado. Machado va a jugar de 3, me parece ahora, ¿eh? Sí, así es. Ahí se termina de acomodar. Florentín, sí, de líbero. Ah, no, va por izquierda. De esa línea de 3 será el que saldrá por izquierda. Vallejos bien paradito de líbero y por derecha nada más y nada menos que Ezequiel Ledesma. En el medio, en el eje... Bueno, ahora reclaman el agarrón de Tomás Silvero. Te decía, Roberto, en el eje Denis Benítez se suma a Sebastián Silva, ¿sí? Por derecha va a jugar Enzo Calem. Por izquierda quien se corra hacia un costado, hablamos de Enrique Machado. Y arriba siguen estando de media punta Miguel Méndez y ahora sí, bien de 9 Ian Barrios. Así se acomodará Guaraní después de las 4 modificaciones que lo decía el señor Herbert recién fuera de audio. Desconcierto total para el técnico de la visita, porque te cambia casi medio equipo. Claro, exactamente. Sí, es cierto también, un detalle no menor. Señores, llegamos a los 7 minutos de la parte final. 0-0 está el clásico. Lo vimos a través de Deportes Misiones TV, que a partir del 13 de octubre tendrá una gran cobertura del regional, con todos los partidos de Guaraní, los de la Canterita, los de Brown y los de Bartolomé Mitre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no se preocupe, nosotros tampoco lo sabemos. Cabecea para atrás Silva, porque vamos a estar en los 4 partidos, vamos a estar. La saca de zurda, se queda el arquero tirándola afuera. Sacará desde la derecha el jugador Lukowski. ¿Usted sabe cómo lo va a hacer a las transmisiones de Herbert? Magia. Simplemente magia. Usted acostumbra a hacer eso. Usted es pariente de David Copperfield. Y hay equipo. Hay equipo. Le quiero hacer una pregunta. Todo un poquito en el contexto del federal. No del soy federal. diputado ni voy al Congreso a... ¿Usted cree que en Misiones hay arqueros
para jugar un Federal A, pero arqueros de verdad para jugar un Federal A. No, ya lo hemos discutido este tema. No hay arquero en Misiones. No hay. Y por eso es que terminamos siempre buscando arqueros de afuera. Es más, para el regional federal amateur, siquiera para la cantidad de equipos que hay de Misiones, no alcanzan. Los buenos arqueros con los cuales vos tenés chance de ascender, no lo hay. Acá ataca a Mitre, viene el centro muy pasado que se pierde afuera. Pero aún los buenos arqueros que hay acá en los torneos locales no son buenos arqueros para los federales. Porque para ser un arquero para el federal de verdad, tenés que manejar muchas cosas y tenés que hacer sentir muy segura la defensa. O sea, la defensa tiene que tener la seguridad neta de que atrás está el arquero y que va a cubrir cualquier falla. No cualquier falla, pero bueno, generalmente en el partido los buenos arqueros hacen eso. Me rectifico a media de la respuesta que le di, cuando le dije que en Misiones no hay arqueros para el Federal A. Bueno, hay uno que juega en el Federal A y que viene a Bartolomé Mitre. Y ha hablado de Guillermo Vázquez, que ataja en Juventud Antoniana y que viene a mí. Y que recibió una oferta muy jugosa de un equipo de ahí de la zona, que no estoy recordando el nombre, pero le ofrecieron un par de millones mensuales y él prefiere venir a Misiones y jugar en Mitre. Y si baja otro arquero del Federal a un equipo misionero que va a disputar regional amateur, Hable ahora o calle para siempre. me dicen que hay inicios de negociaciones con Josué Ayala para que ataje el próximo regional amateur para Jorge Gibson Brown. Bueno, eso sí que es una bomba. Si Josué Ayala ataja en Brown, realmente es... Sí, hay un equipazo ahí. Se viene rematando desde lejos Kevin Zarza, muy arriba del travesaño. Bueno, si se da esa... ¿Qué es una noticia o versión lo que tenés, Kevin? Es una versión. Viniendo de Kevin Barrios, es una versión. A la pelota. Ni él mismo se tiene confianza con lo que va a decir, ¿no? No. Yo tengo la misma versión que tenés vos, Kevin. Pero No pasa por la confianza. desde adentro, de un poquito más de adentro del lugar, de la institución, ¿no? Entonces usted, Herbert, podría dar confirmaciones de No voy a versión. dar la confirmación, pero afirmo y te digo que está muy cerca. Bien. Yo lo único que puedo decir es que Josué Ayala, yo hablé con él el lunes allá en pronunciamiento cuando se mantuvo la categoría por parte de Crucero. Ayala preferiría esperar, él tiene contrato hasta diciembre con Crucero del Norte y él preferiría que atajen otros chicos. Él me dijo, yo ya estoy grande, que atajen otros pibes en el regional amateur. Pero si aparece una oferta, la voy a escuchar. Eso fue lo que me dijo. Él tiene contrato con Crucero del Norte hasta diciembre. Si Crucero se lo renueva el contrato, es muy probable que eso se haga, porque se va a quedar sin actividad hasta febrero o marzo, cuando arranque la próxima temporada de Crucero. A mí me decían, agregando a la versión, que le ofrecieron algo parecido a lo que pasó con el Pinti Álvarez el año pasado con Mitre. 50 y 50 de sueldo por lado. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, pero yo repito, me estoy abstrayendo del partido, pero es una noticia, si se da eso, que puede sacudir el mercado de este campeonato regional, que Josué Ayala ataje en Brown. Sería una noticia realmente fantástica. Ataca Roa, viene el centro. Atención, cabezazo por arriba. De Esquivel ganándole las espaldas a Machado, que llegó tarde. Solo cabeceó el Chucky. Se perdió el gol de Mitre. Uno de los que justamente vuelve por pasado en Crucero del Norte. Me parece que cabeció mal. Sí, tenía la posibilidad de haberle bajado y arrinconado porque estaba mano a mano. Ahora, el cambio de frente fue buenísimo. Lo hizo Cerdán y me parece que es una forma de destrabar el partido, sorprender cambiando de punta. Cabecea Calen. Devuelve más para arriba que para adelante Richard Rodríguez. Para mi gusto le hacía falta a Ian Barrios. Quedaban enganchados, sí, tiene razón. Franco Rioja. Tiene razón, es falta del defensor. Tiro libre para Guaraní. Repito, puede haber grandes novedades esta semana entre los equipos que se preparan para jugar el próximo Regional Federal Amateur. Sí, Kevin. En Mitre me dicen que uno por línea. Se esperan entre 5 y 6 jugadores de llegada para justamente reforzar el plantel de cara a lo que será el próximo Regional Amateur. Y ya te voy a dar 2 nombres que están confirmados en Brown para el Regional Amateur, que no son de acá. En un ratito te lo digo, después del tiro libre. Atención, le va a pegar Machado de zurda, Méndez de derecha, es lejos del arco, 35 metros aproximadamente.
pero muy adelantado está Galeano. Pasa Machado, amaga Méndez. Se vuelve Machado, coloca sobre el arco. La pelota le caía en las espaldas a un adelantado Galeano que retrocedía y tenía todo controlado. Saque de meta para Bartolomé Mitre. Y probó de lejos Guaraní. Me parece que, ahora, nosotros hablando de esto, me parece que justamente pasa porque cayó en un bache el partido. El bache con el que terminó el primer tiempo, no se enteró que arrancó el segundo. Sigue de igual forma. Ahora, a Mitre le conviene que pase el tiempo. Guaraní quizás perdió ese tac que tenía para jugar bien a la pelota y en estos momentos está bastante parejo la cosa. Se viene por la derecha Esquivel, ataca Guaraní, Mitre viene al centro, devuelve de cabeza. Nicolás Vallejo, le cae a Denis Benítez. La protege, la pierde con la marca de Gómez. Descargó Tomás Silvero hacia atrás. Con Cerdán, gira de media vuelta, la pone contra la izquierda para la llegada de Roa. Ganó Roa ante la marca de Vera. Le quedó la pelota algo abierta. Pelea Denis Benítez, traba. Cerdán, devuelve, Vera. Le vuelve a caer la pelota al jugador de Mitre, que recupera el balón por la izquierda. La tiene Ulises Silveira. Pelea, gana a medias. Lucha, ponía el cuerpo. Roa, saca Calen. Calen con Silva. La tiene Silva, juega bien el 5. Para Machado, Machado que adelanta. La pelota a la carrera, Ian Barrios, piden falta. El árbitro le dio ventaja, escapa Ian Barrios. Se va contra el área. Amagó, pasó, la pone para adentro. Cerró Gómez. Lucha Miguel Méndez, ganó la pelota Méndez. No se va, la pisa con la marca de Lukoki. Va a colocar el centro, retrocede. La saca, está caído Machado. En la mitad de la cancha, toca Florentín. Recibe Silva, pelota al fondo que será de Galeano. A ver qué decisión adopta el árbitro. A ver qué decisión adopta el árbitro. Franco Rioja. Quedó golpeado. Machado es, ¿no? Si no me equivoco. Machado. Sí, Machado. A ver. Pide el ingreso a la sanidad. Ahí se acerca uno de los ayudantes de Ian, Choco Rodríguez, Alejandro Sanabria, el asistente 1, como para pedir que informe, lógicamente, de la falta. ¿De quién fue la falta? Lukoski. Con Lukoski fue el choque. Bueno, el 4, entonces Lukoski. Bueno, no ha sacado la amarilla. Ahora sí, acá, ahí lo va a amonestar. Ahí lo va a amonestar. Tercer, a los 15 minutos del segundo tiempo, el tercer amonestado en Mitre. Catriel Lukoski. Quedó golpeado Machado. Le puso una paralítica cortita con la rodilla al pasar y eso es mortal. Esos golpes son dolorosos. Está bien amonestado. Si lo dice Herbert, póngale la firma. Por Deportes Misiones TV estamos, el clásico 0-0, escapa Cerdán. Se frena con la marca de Denis Benítez, encaró la marca de Vera. La pone para adentro, recibe Luis Silveira. Se pone frente al área. Colocó el centro de zurda, devolvió de cabeza a Ledesma, le cae a Zarza. Levanta la pelota Zarza, qué mal. La regaló Calen, entregando para Méndez. Méndez, que la manda larga, no hay nadie allá, en la derecha. Pero lo pone al equipo a terreno rival. Sale Guaraní del fondo. El partido 0-0. Van 16 minutos. Le dije que Brown trae 2 jugadores de Entre Ríos. Gastón Palacio, número 4 de Juventud Unida de Gualeguaychú. Y anote este nombre. Gonzalo Carballo, delantero que se va a Comunicaciones a jugar la B Metropolitana, pero que va a venir a jugar el regional amateur para Brown. Anote esos 2. 1.93 tiene de estatura Carballo. Parece Palermo, pero por abajo, 25 años tiene. Pero por abajo la mueve como el Beto Alonso. ¿Proveniente de? Proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú también. Ambos. Así que acuérdese lo que trae Brown. Ya arregló Nico Portillo. Para mí Brown se está armando mejor que los otros. El refuerzo de Portillo es buenísimo. Me parece muy bueno. Para mí, y el arquero, si es Ayala, Sí. vos haces un gol y ganás todos los partidos con Ayala en el arco. Y la defensa, porque sobre todo hay que destacar que para mi gusto la mejor defensa del fútbol posadeño la tiene Brown. ¿Sí? Y si empieza a reforzarse de esa manera, está caído ahora fuera del juego, le están atendiendo a Rodrigo Cerdán, que tiene un corte, sí, y tenía sangre. Yo no sé si no va a poder seguir con esa indumentaria. Claro, por eso lo llamó desde el otro lado, lo vio el árbitro y lo llamó para que saliera, ¿no? Así es, cuando se prepara Kevin Cliniau para entrar en la visita. Muy bien, el partido sigue igualado, 0-0, 18 van del periodo final.
Devuelve Mendoza, la baja con el pecho Tomás Silvero. Traba con todo Ian Barrios. Tocó Vera, recibe Silva. Jugó para Denis Benítez, jugó con Méndez, se arrima al área Méndez, se perfiló para la derecha, se frenó, volvió a encarar, la soltó contra la derecha para Ian Barrios, en el área la pide Calen, tocó para Denis Benítez, le pegó de zurda, por arriba lejos. Pero terminó la jugada, ¿no? Que era lo que ameritaba la acción. Si viene Esteban Kliñauk, cada vez que lo veo a Kevin Kliñauk me acuerdo en el Martiarena de Salta, hace 4 años atrás, en esa carrera larguísima contra el arco de Juventud Antoniana, de Central Norte, perdón, contra el arco de Central Norte, en el Martiarena, y errando lo que pudo haber sido el gol del ascenso de Guaraní, ¿sabes? Pobre pibe, ¿no? Mirá de lo que me acuerdo. Este muy buen zurdo que tiene ahora Bartolomé Mitre. Ya está de pie y para volver a ingresar Rodrigo Cerdán, sí, con una especie de gorro de natación, ¿sí? Escúchame, hablando de Kevin Kliñauk, me parece que Pico Salinas lo cuenta como posible refuerzo, porque recordemos que viene de una rotura de ligamento, sí, cuando se recuperó jugó 2 partidos y se desgarró, sí fue clave, ni hablar en la final del Provincial justamente contra Guaraní, y desde ahí está desgarrado, vuelve a jugar justamente hoy. Bueno, lo que hizo Manuel Galeano, señor, usted que analiza los árbitros y el reglamento, esto se tiene que terminar. No puede ser que cuando un equipo se queda con 10, los arqueros se tiran al piso y se hacen los lesionados para que el juego no continúe con uno menos. Esto se tiene que terminar. Bueno, eso ya está previsto ya en la nueva reglamentación del VAR o de FIFA. En realidad está previsto que el arquero no puede tirarse, ya no va a poder tirarse cuando agarra la pelota y hacer tiempo como están haciendo ahora. Cuando controla el balón lo controla y nada de tirarse al piso porque indudablemente van a recibir amarillas. Vamos a ver cómo implementan esta nueva... Pero es muy fácil, el arquero suplente debe estar detrás del arco. Cuando se lesiona a alguien tiene que salir automáticamente a que lo atiendan y el juego debe continuar con el arquero suplente. Cuando pongan esa regla se va a terminar esto, de que se tiran los arqueros. ¿Sentado en una silla atrás del arco? Pero claro, exacto, que se quede ahí o haciendo la entrada en calor. Cuando se lesionó el arquero, salga, lo atienden afuera, el juego continúa entre el arquero suplente. Con un cambio volante quizás. Claro, un cambio volante sin que tenga esto consecuencia para la cantidad de cambios reglamentarios que se pueden hacer. Eso se va a terminar así. Sería una buena reglamentación que con el arquero hagan un cambio volante rápido para que el juego no se demore tanto, porque indudablemente los arqueros cuando toman la pelota, ahí tenemos 30, 40 segundos y a veces más. Ahí se acerca Rioja para ver si no emana sangre de su cabeza Rodrigo Cerdán, que está con una gorra de nadador de color azul. Le queda a tono, ¿no? 21 minutos van de este periodo final, 0-0. Guaraní y Bartolomé Mitre, el clásico del fútbol de Misiones. Kliñauk todavía esperando a que se decida hacer el cambio. El técnico Miguel Salinas que conversa con Adriel Kinchierski, uno de sus ayudantes. El tiro libre desde la derecha lo tiene que hacer Calen. Piden distancia de Silvero. No hubo distancia nunca. Sale muy bien Silva, tocó con Ian Barrios. El control es largo, pero lo favorece al número 18. Tiró un taco y la robó Gómez. Corre contra la izquierda Ulises Silveira, adelantó la pelota, gran marca de Ledesma. Cuando está caído Calen, para el juego, a ver si no hay una tarjeta. A ver si no hay una tarjeta para algún jugador de Mitre. Pide asistencia para Calen, el árbitro Franco Rioja. A ver, está mirando, está buscando a alguien, me parece. Muy golpeado, muy dolorido, quedó en el piso. Enzo Calen, ahora sí se viene para la cancha Esteban Kliñauk. ¿Quién se va a ir? Kevin. Se prepara Kevin Kliñauk con la 14 para ingresar. Ahí recién lo está advirtiendo el árbitro Franco Rioja. A mí me parece que va a dejar el campo de juego Cerdán, ¿eh? Por el intercomunicador no. se lo dijo. Perdón. Quien se retira será con la número 4, Catriel Lukowski. Pasará a jugar Kliñauk de volante por derecha y el puesto de lateral derecho lo ocupará el Chucky Esquivel, exactamente. Una amarilla al árbitro, porque, a ver, anotó algo, no sé si el cambio de Kliñauk por Lukowski, o si, viendo la gravedad de la lesión de Calen, están pidiendo la ambulancia, ¿eh? Están pidiendo cambio para Calen, ¿eh?
A ver. Y si el árbitro tiene que buscar a alguien de Mitre, que fue el de la falta. Qué lástima que nosotros tenemos que retroceder la imagen para poder saber. Yo seguí la pelota y por lo tanto me quedó atrás. Y no lo pude ver. Pero algo pasó. Puede haber sido un desgarro, puede haber pisado mal. Son muchas las situaciones. Bueno, juego interrumpido. Piden cambio. A ver quién se viene en Guaraní. El último. Sí, preparan una modificación. Vos sabés que ya estaban todos sentados los suplentes del local, ya estaban todos sentados. Me parece que no iba a haber más modificaciones, pero ahora lo mandaron a calentar a Rogelio Montorfano, quien va a ingresar en el lugar de Enzo Calen, que jugó, ¿cuánto? 10 minutos. ¿Y no le pone a Tiago Barrios? No, te repito, estaban todos sentados los suplentes de Guaraní, ¿eh? Si bien le quedaba 3 ventanas y un cambio. Por como pisa el jugador está desgarrado. Para mí está desgarrado porque la jugada ya se había ido cuando él fue al suelo. Salvo un fantasma no vimos nada desde aquí. La seña del médico fue rodilla. Así es, los tratamientos son en las rodillas y automáticamente pidieron ambulancia. Así que veremos cómo sigue. Ahora, Calen llora desconsolado. Es un chico con muy buenas condiciones. Está llorando allá recostado contra el paredón de la tribuna Humberto Tono Pérez. Una baja muy importante para Jan en el Regional Federal Amateur, ¿no? Si se confirma lo de Enzo Calen, una lesión grave, porque es una alternativa, ¿no? Así es. Hablando de Federal, terminó en Pergamino. Desciende Unión de Sunchales. Gimnasia de Concepción del Uruguay juega los playoffs. Perfecto. Y Crucero se despide hasta el año que viene. Exactamente. Cruceros mantuvo la categoría, pero tenía esa mínima chance de jugar una instancia más del Federal, se queda fuera. Hablando del local, acaba de terminar en Villacabello, sí, en cancha de La Picada, 0-0 entre la cantera y 1 de Mayo. Desde los 10 minutos del primer tiempo, el Trabajador jugó con uno menos. Mire usted, le hizo partido 1 de Mayo, que venía de comerse ¿cuánto? ¿8 era? ¿7? 8-1. 8. Claro, mirá vos. 0-0, no hay goles. Por ahora, al menos no tenemos, salvo que en Corpus estén matándose a goles. En Corpus todo 0-0, el mismo tiempo que acá. La cantera que tiene un partido menos, al igual que Guaraní, porque debían enfrentarse en la primera fecha. Y a mí me decían que por las condiciones del campo de juego, están esperando que esté todo en OK, porque la cantera quiere empezar a hacer de local en su propio estadio. Así es. Ataca Guaraní, arriba de cabeza Jan Barrios, la ponía contra la derecha, no llegó Vera. El balón se pierde afuera, sigue allá en la mitad de la cancha, fuera del terreno de juego. Llorando desconsoladamente Enzo Calen con esa lesión que ha tenido y que aparentemente fue sin que hubiera una infracción de un jugador oponente. Salió empujando desde el fondo Ledesma en las espaldas de Tomás Silvero. Comete infracción, tiro libre en 26 del complemento. 0-0, se viene Cliñao, viene el centro. Casi la pifia, Nico Vallejos. La pelota, si se va por línea de fondo, es córner. Evita, ganando muy bien Montorfano. Saca de zurda el arquero Sequeira. Arranca Miguel Méndez. La tiene Méndez, la pide Machado. Le tiró un caño a Richard Rodríguez. A media le salió, la tiene Miguel Méndez, se escapa Méndez, gran jugada para Machado, picó Tiago, Jan Barrio para adentro, puede estar el gol, tiró, ¡oh, no! ¡No entró! Explíqueme cómo no entró esa pelota, pegó en el palo izquierdo y corrió por toda la línea, no fue gol, esto fue un milagro en el arco de Mitre. Le engualicharon el arco de la calle Ivanovsky al equipo de Jan. Increíble porque la pelota pega en la parte de adentro del caño del arco y sale otra vez para afuera. La verdad que es el mejor momento de Guaraní. Creció muchísimo en el partido. Quien ya era la figura, hablamos de Miguel Méndez, se le viene Guaraní. Mitre lo aguanta como puede. A la contra de Ulises Silveira. Falta. Lo de Tomás Silveira por la roja. Se va, Si lo vio Rioja, se va. Bueno. El codazo que metió Tomás Silvero al jugador de Guaraní, quien es Ledesma.
o Mesa. Ledesma creo que es. Ledesma, míralo a Galeano cómo lo sacó a Silvero porque se dio cuenta. Bueno, esto es roja acá, en la Bombonera, en el Monumental, en Qatar. Inexplicable, antideportivo. Uy, míralo a Cerdán y a Denis Benítez. Míralo a Cerdán y a Denis Benítez. Ahora Denis Benítez, porque fue con Denis Benítez el codazo de Silvero. Denis Benítez se levantó, lo fue a buscar a Cerdán y le tiró un cabezazo. Que si ahora el lineman de este lado lo advirtió, se tienen que ir los dos, ¿eh? A ver, qué decisión adopta Rioja. Tienen intercomunicador los árbitros, razón por la cual no es necesario que se junten a charlar. Seguramente ya Alejandro Sanabria le está diciendo lo que vio y va a tomar alguna decisión. Tomás Silvero tiene que irse expulsado. No tengo ninguna duda de eso. Fíjate la viveza del fútbol, ¿no? Mirá cómo Mendoza le hace seña. Cruzate toda la cancha. Cruzate toda la cancha, le dice a Silvero porque sabe que Silvero se tiene que ir. El árbitro llamó a los dos capitanes, a Richard Rodríguez y a Nicolás Vallejos. No sé para qué, seguramente para que no se desmadre la cosa, pero antes de ese desmadre que acabamos de ver, el árbitro tiene que tomar una determinación. A ver, sí, va a haber una roja porque ahí Richard Rodríguez se le planta adelante. Lo va a ubicar. Silvero se hace el distraído y se fue al área de Guaraní, escondiéndose allá detrás de los jugadores del conjunto local. Ahora, esto que está haciendo el árbitro no tiene sentido, porque el árbitro tiene que accionar en el momento que tiene que accionar, no tiene que llamar a nadie. Es roja para uno y se acabó la historia. No tiene que llamar a los capitanes y decirle, y yo creo que no sé si va a haber alguna sanción, ya tendría que haberla sacado. Ahí lo llama Silvero, ahí lo llama. Lo tiene que expulsar. O sea, Ahí ya si vio Sanabria, lo tiene que expulsar, no hay ninguna Ahora, otra. hay un pero, hay un pero. ¿Cuál? ¿Cuál es el pero? Ahora se lo digo, vamos a esperar la resolución. Hay roja. Upa. Florentín le tiró un golpe. Florentín se tiene que ir, Bueno, hubo dos jugadores de Mitra expulsados Sí, y amonestados. No, Florentín también se tiene que ir. Claro, pero le sacó la amarilla. Ahora lo tiene que expulsar por el golpe. Uno de los expulsados de Mitre es Silveira, el otro es Tommy Silvero y a Florentín. Y Florentín reaccionó y le pegó una piña a Silveira. Ellos se quedaron hablando en el área después mientras se mantenía la charla del árbitro con los capitanes. Ahora, la piña de Florentín, esto es fútbol completamente de barrio. Ahora, yo te voy a decir el pero. Si hubiese cobrado la falta inicial donde Silveira se pegó la vuelta enojado porque le venían pegando, le hubiera cortado de entrada al árbitro, no pasaba todo el resto. Hay una infracción fuerte, la deja seguir y pasa lo que viene después. Se calienta todo y empiezan las trompadas. Bueno, ya se fue al vestuario Tomás Silvero, se va Ulises Silveira. Florentín, ¿por dónde salió? ¿Lo viste Florentín salir? se fue al vestuario, pero lo está esperando en la puerta del vestuario y ahí está. Ahí comienza los disturbios otra vez entre Silveira y Florentín porque Florentín se quedó parado en la escalera. Bueno, inesperado pasaje del clásico. Mitre se queda con 9. Se sumó Catriel Lukowski ahora al disturbio y ahora son varias personas a los empujones. Ulises Silveira y Tomás Silvero expulsados en Mitre. Lucas Florentín en Guaraní, Antonio Franco. 10 para el local, 9 para la visita. Un clima que inesperadamente ha cambiado. Ahora, el que le quiere pegar a Florentín es Ulises Silveira, ¿eh? A Florentín lo metieron en el vestuario de Guaraní y Ulises Silveira quiere entrar ahí. Que no debería, por supuesto, ¿no? Están separados. El túnel, le explicamos porque no se ve. El túnel está dividido en 3 partes. Uno comunica con el del medio, con los árbitros. El de la derecha, el más cercano a nosotros, es el visitante. Y el local es el más alejado, el de Guaraní. Permítame, Roberto. Los que saben de arbitraje son usted y Herbert. Pero Ulises está totalmente errado la expulsión, ¿eh? Totalmente errada la expulsión. En caso de haber un segundo expulsado en Mitre, hubiera sido Cerdán. Ulises Silveira lo único que hizo fue estirarse de la camiseta de Florentín cuando le tiró un empujón en la cara. Soy muy coincidente con lo que decís vos, Kevin, porque Silveira se quejaba
de la falta que le cometieron previamente a todo este desmadre. De eso se quejaba él, de que no le cobró la infracción, que dejó seguir y después vino, sí, después vinieron las patadas, después vinieron la trompada, el codazo y todo lo que estuvimos mirando. Pero arranca desde un grosero error del árbitro en dar una ley de ventaja prácticamente en el medio campo, que la ley de ventaja la tenés que otorgar cuando realmente es una ley de ventaja, que va camino al gol. Así es, No ya. cuando tenés 5, 6 o 7 jugadores de la defensa que pueden cubrir una jugada. Ahora, el disturbio es tal que a Ulises Silvera y a Tomás Silvero le obligaron a salir de la cancha, ¿eh? Se tienen que sentar en las tribunas, en los vestuarios no pueden quedarse. Bueno, se viene Mauro Gómez para la cancha en Mitra, todo esto, se va a reanudar el partido. Pasaron 4 minutos, 4 minutos pasaron. A ver, cómo se reanuda el juego. La roja de Guaraní, porque me está preguntando Herbert, Roberto, la roja de Guaraní es porque le pegó una cachetada. Ah, sí, a Florentín, Sí, a Florentín. la roja, Le pegó una cachetada a Silveira, pero más roja de lo de Silveira fue el cabezazo de Cerdán. Yo me quedo con el cabezazo de Cerdán cuando Denis Benítez se levanta a reclamar. Denis Benítez, obviamente, compró todo el arte después del codazo de Silvero. Cuando se levanta Cerdán, lo vuelve a acostar de un cabezazo. Bueno, pero Cerdán ahí, sigue en cancha. ahí falló el asistente Sanabria, que debió ver todo eso. Bueno, tiro libre para Mitre. En forma recta la valla se va a reanudar después de este disturbio dentro del terreno de juego que terminó con 2 expulsados de Mitre y 1 de Guaraní. Es recto al arco. Esquivel de derecha. Cliñau de zurda. Para pegarle al arco de Pablo Sequeira. Se va Esquivel. Cliñau para mandarla contra el área. Viene el centro al punto penal. Lo bloquea bien Vallejos a Richard Rodríguez. Y la pelota llegó para Sequeira. Sale por la izquierda Silva. 36 se van a cumplir. 0-0. Amaga Silva. Tocó con Denis Benítez. Otra vez con Silva. Otra vez con Denis Benítez. Pelea Cliñau. La pellizca. La buscaba Montórfano. Será de Denis Benítez. La cambia contra la derecha para que suba Ledesma. Se anima Guaraní a ganarlo. Tiene un hombre más. 10 contra 9. Coloca el centro Vera. Ian Barrios que la bajó. Méndez al arco. ¡Gol! 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 De Guaraní. ¡Golazo de Guaraní, Miguel Méndez! El centro de Vera. La bajó Ian Barrios. Y como venía, se llenó el empeine derecho Méndez de pelota, de red, contra el caño más lejano, para anotar un golazo a los 35 minutos. Premio para el mejor jugador del partido, Miguel Méndez. Dice que Guaraní le gana a Mitre en el clásico 1-0. Hay premio, Roberto. Y hay premio porque es cierto. Era el jugador más desequilibrante y era el único que seguía con la intensidad cuando el partido había caído en un bache. Siguió buscando el chiquitín que viste la 10 y la está llevando muy bien. Ahora, cuánta viveza de Ian Barrios en la jugada. Déjame destacar el pase de Barrios, porque todos dicen, cuando tirás la pelota tanto al buche, a veces no trae peligro. Si tenés un hombre más, tenés que sacar la pelota para afuera. Eso hizo el centro delantero. Lejos de querer hacer el gol, descargó para el volante. Llenó el empeine. Hay un golazo, Roberto. Déjame decir que es un gol a la altura de un clásico. Qué lindo gol el de Miguel Méndez, que merecía porque era por lejos la figura del partido. La pelota contra la derecha la tiene Vera. Combinó corto con Silva. El toque para Ian Barrios. Pelea Cerdán. Recupera la pelota sacándola a Mendoza. Lo anticiparon a Gómez. Se viene Sebastián Silva. Otro que jugó un buen partido. Pelea Silva. Traba desde el piso. Jugó con Denis Benítez. Otro que entró muy bien. La maneja el número 15. Tocó corto con Ledesma. Abrió juego para Vera. Por adentro la pide Barrios. Pelota para Barrios. Se le escabulló. Llegó a las manos del arquero Manuel Galeano. 38 minutos se van a cumplir. Saca Richard Rodríguez.
La busca Cerdán, devuelve. Bien plantado Ledesma. Arriba, Denny Benítez, pelea y gana Richard Rodríguez. Tocó corto con Cliñao, otra vez con Richard. La suelta contra la izquierda. Para la subida de Manuel Roa. La pide Cliñao. Caño de Manuel Roa. Pelea Denny Benítez. Rebotó la pelota en el jugador de Mitre. Saca Mendoza. Localiza en la derecha Esquivel. Se viene Esquivel. Combinó con Cerdán. La tiene Cerdán. Miró para el área. Hace la diagonal. Se frena con la marca de Montórfano. Entregó corto para Esquivel. Otra vez para Cerdán. Lo pelea Montórfano. No lo deja girar. Descargó en la mitad de la cancha Richard Rodríguez. 1-0 gana Mitre. 39 se han cumplido. Se adelanta Richard. Tocó con Cliñao. En el medio de la cancha recibe Gómez. Juega con Cerdán. Cerdán para Esquivel. La tiene Esquivel. Cliñao que recibe. Encara la marca de Silva. Miró para el área. La pide Mauro Gómez. Se frena Cliñao. La pone muy bien encortada para la llegada a la derecha de Esquivel. Jugó atrás para Cerdán. Manda un centro, un rebote. La saca Machado. La pelota llega a la mitad del terreno. Cabecea Jan Barrios. Corre Miguel Méndez. Llega Richard Rodríguez. Balón que va a recuperar Vera. Pelea Mauro Gómez. Le cayó a Cliñao. Le pegó al arco desde lejos sin problemas. Para el arquero Pablo Sequeira. Gana Guaraní el clásico. Mire esa jugada. Esa jugada del arquero en este momento. El arquero detiene la pelota con las manos. Sigue jugando con el pie hasta el vértice allá de la línea de meta. Y después la vuelve a tomar. Ahí es tiro libre indirecto. Sí, señor. Tiene usted razón. Sale mal Guaraní. Regaló la pelota a Vallejo. No se entendió con Montórfano. Saque lateral. Que hizo Cerdán. Recibe Esquivel. Cerdán. Esquivel. Cambia Esquivel. Mendoza que se adelanta. Se abre Roa en la izquierda. La pide corta Cliñao. Manda el centro. Entró Mauro Gómez. Arriba. En el punto penal descuelga la pelota Pablo Sequeira. Quedándose con el balón. 40 minutos. Faltan 5. Pero ¿cuánto más habrá? Como mínimo 10. Uno imagina, ¿no? Con aquel escándalo que se armó en las expulsiones de Silveira y Tomás Silvero de Mitre y Lucas Florentín de Guaraní. Bueno, si usted me pide un título para después, yo le voy a decir la vieja frase, en la cancha se ven los pingos, y me refiero a la parte arbitral. Se viene contra la derecha, Cerdán, rebota la pelota al Montórfano, saque de costado, en ofensiva para Mitre. ¿Ya no tiene más cambio ninguno de los dos o sí? Sí. Mitre sí. Juega Esquivel, la puntea para Gómez, apurado por Méndez, traba con todo Machado. La pelota rebotó en Gómez, abra lateral para Guaraní Antonio Franco. A ver, ¿a quién echó de los auxiliares de Guaraní el árbitro Rioja? Ahí le está pidiendo a uno que se retire. No. Escondieron una pelota. Tres de los que entre Velázquez y Machado escondieron una pelota. Bueno. Perdón, entre Velázquez y Villalba. A papá mono con bananas verdes, ¿se acuerda de ese refrán de nuestra infancia, no? Al árbitro no le van a ganar en esto, ¿no? Robert Gómez jugó con Cliñao, se desmarca por la izquierda, Roa. Cliñao apuntó al arco, rebotó en la cabeza, explotó en la cabeza de Ledesma que quedó knockout en la medialuna del área de Guaraní Antonio Franco que gana 1-0. Roberto, 30 de junio de este año, la última vez que Mitre perdió. Desde entonces, 13 partidos. Había sido en la ida de los cuartos de final del FEMIFU en Apóstoles contra Tuyutí. 2-1 fue aquel, ¿no? ¿O 1-0? 1-0. Ese fue el segundo partido que perdió en el año. El anterior, 4 de febrero, en Formosa contra Defensor en la final del Regional Amateur. Ataca Roa, viene el centro, el despeje de Machado. Le cayó para Esquivel, se la roba Méndez. Y arranca Méndez. Y va Guaraní por el segundo. Si la cambia, llega Machado en la izquierda. Si la cambia Denny Benítez, llega Machado. La pide Méndez. Méndez está solo. Jugásela Méndez. Pelota para Machado. Salió el arquero. Salió el arquero Galeano a apagar el incendio. Va la contra Mitre. La transporta Mauro Gómez. La cambia para la llegada de Cerdán. Desarmada la defensa de Guaraní. Apunta a Cerdán. Tiró afuera. La pelota Corner. rebotó en Silva y es córner. Décimo primero. Un décimo tiro de esquina para Mitre. 42, casi 43.
de la parte final. 1-0 gana Guaraní con un golazo de Miguel Méndez. Pero va con un hombre menos, con 9 Mitre, a buscar el empate. Cerdán desde la derecha con el córner. Le pega Cerdán, 2, 4, 5 camisetas de Mitre en el área de Guaraní. Viene el centro, pasado, cabecea Mauro Gómez, la busca Richard Rodríguez, la sacó Silva. La busca Richard, pelea, devuelve Machado y ahora Denis Benítez. Se escapa Denis Benítez, puede estar el segundo. Encaró la marca de Gómez, la adelantó. Manotazo arriba de Gómez. Y se va, Manotazo arriba de Gómez. Es para tarjeta. Está amonestado. Es para tarjeta y lo tiene que expulsar. Y no le saca la segunda amarilla. Eso es para amarilla, ¿no? Yo te diría, desde como lo vi de acá, es roja directa. Desde como lo vi de acá. Es roja directa, no es amarillo. Estaba amonestado Gómez. Está amonestado Gómez, sí. Bueno, no, Fue una piña directa desde abajo hacia arriba. bueno, se salvó de quedarse con 8 Mitre. Era para amarilla, de acuerdo a nuestro criterio, la falta del Beto Gómez. Habrá tiro libre para Guaraní después que se recupere. Denis Benítez es otra vez, Denis Benítez. Hoy anduvo más por el piso, por el Denis. Denis Benítez, titular indiscutible en Guaraní, ¿eh? Hoy arrancó de suplente, pero fíjate cómo ingresó. Claro, no, pero me parece que John hoy quiso probar a otros jugadores. No es porque esté bajo Denis Benítez que no sea titular. Sabemos que Denis Benítez es titular en Guaraní, como también puede ser Calen titular. Muy buena presencia la de Guaraní, ¿eh? A esto tenés que sumarle al 9, Nicolás Golomba, que fue el goleador del equipo el torneo pasado, que tampoco está presente. ¿Y a quién le sacó amarilla ahora? ¿A quién le sacó amarilla? A Richard Rodríguez. Ay, no le sacó a Gómez. Le sacó a Richard por protestar y no le sacó a Gómez, que debía irse expulsado. Bueno, tiro libre, atención. Denis Benítez, 10. 10 más. 10 más. 45 minutos cumplidos. Hasta el 55 vamos. Y está bien, ¿eh? En algún momento de la transmisión dije, como mínimo 10. Se paró por lo menos 4 o 5 con las 2 expulsiones. Las 3 expulsiones, perdón. Claro. Denis Benítez para meter el segundo. Atención. Va Guaraní por el segundo grito. Denis tiró, rebotó en la barrera, le quedó para Denis, la sacó para Vallejos. Un rebote, un buscapié, rebotó en Mendoza. La busca Vallejos, pelea Richard. Falta de Vallejos que se va a ganar la amarilla. Lo camiseteó a Richard Rodríguez. Tarjeta amarilla para Nicolás Vallejos. La camiseta es bastante buena, la tela es bastante buena, la camiseta de Mitre. No Sí. se rompió. Sí, la verdad que sí. Ahora, el banco de Guaraní está enfurecido porque pedía roja de Gómez en la anterior, ¿eh? Claro, sí, no tienen razón. Tiro libre para Mitre en el círculo central. 46 de 55. Faltan 9. Le va a pegar Esquivel. Mandará el centro contra el área. 1-0 gana Guaraní. Richard Rodríguez la peinó por arriba Mauro Gómez del travesaño. No valía. Offside. Offside de Mauro Gómez. No valía. Perfecto. Salida en directa para Guaraní. Déjame hacer un hincapié, Roberto. Termine esto 1-0 o termine 1-1 si se lo empata Mitre. Hace rato no lo veía jugar a Guaraní así. El planteo de Young en su debut es buenísimo, ¿eh? Déjame decírtelo, porque la verdad que impecable. Cómo arrancó y cómo terminó parado el equipo fue siempre superior a nada más y nada menos que al campeón del torneo local y del torneo provincial. No, y además la actitud del equipo, porque hablamos de que hay varios titulares de Guaraní que estaban en el banco hoy y sin embargo los que entraron jugaron a la misma altura. Y el nivel que hoy está mostrando Méndez, yo nunca se lo vi, ni esos chispazos que veíamos cuando aparecía en el torneo federal A, en Guaraní. A ver, otra de las cosas, es una semana complicadísima para Guaraní. El hincha de Guaraní va a saber de qué hablo. El miércoles por la mañana, varios pasacalles a las afueras del estadio pidiendo elecciones. Es extra futbolístico, sí, lo que tiene que ver es lo de adentro de la cancha, pero era una semana complicada. ¿Cómo le va a caer a Guaraní esta victoria? Ataca Guaraní, Machado que la pone contra el área, entró Jan Barrios, se acomodó para la zurda cuando iba a rematar. Chocó con Gómez y la pelota se le fue por línea final. Salida de Galeano. Busca Roa. 48 se van a cumplir. Faltan 7. Gana Guaraní 1-0.
pero Mitre sigue vivo. Centro de Cliñau, la bajó Beto Gómez, Richard Rodríguez. A la calle Pedernera. A la calle Pedernera la mandaste, Richard. Richard está jugando de 9. 9. Le pegó allá arriba. La pelota pasó por encima de los 12 metros de la tribuna César Napoleón Heró. Y te puedo asegurar que llegó a la calle Pedernera, que está a 30 metros de distancia de aquella tribuna, hacia el centro de la ciudad. Sale Guaraní, Sequeira. La manda a la mitad de la cancha, buscaba Machado, cabecea Gómez. La busca Richard Rodríguez, la baja. Mauro Gómez, combinó corto con Gómez. Abrió para Roa. Encara la marca de Benítez, se la robó Benítez. Traba Beto Gómez, derivó para Machado. Se abre Méndez, pelota para Méndez. Arranca el genio del conjunto de Guaraní, la tiene Méndez, escapó, tiró. Sí, cerca el segundo. ¡Qué partido de Méndez! ¡Qué partido está jugando Miguelito, como le dicen aquí en el club! La verdad que la dejó chiquitita. Ha jugado muy bien el 10, que hoy tenía una buena chance de ganarse una vacante en el equipo titular. ¿Por qué? Porque recordemos que el último regional amateur fue uno de los que subió justamente de reserva a jugar en la primera, pero tuvo pocos minutos. Señores, 49,5 de 55. 5,5 para el final. Pelota para Miguel Méndez. Arriba devolviendo de cabeza Esquivel. De cabeza Montórfano. Esquivel que la pone para Cerdán. Engancha Cerdán. Combinó con Mauro Gómez. La pone contra el área. Rebotó la pelota Ledesma. La saca con mucha categoría. Vallejos. Devuelve Montórfano. Directamente afuera. Saque de banda que va a ser Esquivel. Mitre juega con 9. Guaraní con 10. Pelota para Cerdán, pelea Silva, gana Silva, el patrón de la mitad de la cancha. Ahí la tiene Méndez, tiró un sombrerito, perdió esta vez. Se viene Cerdán, marca yendo al piso. Vallejos, un león en la saga. Punto silencioso de Silva, pero qué importante fue también, ¿eh? Sí, Silva en la mitad de la cancha jugó un muy buen partido. Se lució Méndez, pero Silva ha jugado un gran partido. Cabecea Silva, la busca Jan Barrios, recupera Cliñau. La tiene Cliñau, parece que juega con 10 Mitre y con 9 Guaraní en esta altura del partido. Y es lógico. Aguanta Guaraní. Centro de Mendoza al área, arriba de cabeza, sacando la Ledesma. La pelea Jan Barrio. No hay falta de Mendoza, la pelota se va afuera. 51 se van a cumplir, faltan 4. Pelota de Cliñau, manda al centro contra el área. Palomita espectacular de Vallejos. Pelea Denis Benítez, lucha Jan Barrios. Falta sobre Jan, el árbitro dejó seguir. Lucha Denis Benítez, ganó Silva, la pisa Silva, lucha Silva, gana Silva, sigue Silva. Después le cometen falta. Me pongo de pie para nombrarlo al 5 de Guaraní. Justo te lo había dicho, punto silencioso, pero qué importante Silva en el armado de Guaraní, ¿eh? Qué importante es porque juega todo el partido con la misma intensidad. Raspa, mete, y en estas ocasiones cuando está ganando una serie y lo tenés que aguantar, qué mejor que tener un Silva en la cancha. Aplausos para el número 5. ¿Qué me va a decir Herbert? Le voy a decir que lo mismo pasó con la jugada que se armó todo el tumulto. No tenía por qué dejar seguir una jugada donde ya en ese momento hubo varias... Déjame que viene para el segundo Guaraní, remate de Machado afuera. El remate de Machado afuera, estaba solo Méndez. ¿Pero por qué no se la diste a Miguelito? Si Jan Barrio jugaba de entrada, descargaba para Machado, también venía en carril y venía libre. Me parece que estos son los desconciertos que Guaraní no debería desaprovechar para poder liquidarlo. La tiene Mauro Guaraní. Tendrá que tener mucho cuidado en los ataques de Mitre. La perdió Cerdán. 52 de 55. Faltan 3. Se termina la historia de un clásico que vamos a recordar por mucho tiempo, por lo que fue el comienzo eléctrico, extraordinario con llegada ante los arcos, por aquel tumulto que terminó con 3 expulsiones, pero con todo lo que pusieron en la cancha los 22 protagonistas, más los que ingresaron, y con niveles individuales extraordinarios en Guaraní, como las de Miguel Méndez,
y Sebastián Silva, el número 5. Tocó con Denny Benítez, otro que jugó muy bien. Atrás con Montórfano. De zurda la tira más para arriba que para adelante. Nico Vallejos, no puede Montórfano. Se la ganó Mauro Gómez. Ataca Mauro, gana con todo. Nico Vallejos. Falta, le cobra. Vallejo está amonestado. A ver. Falta, le ha cobrado a Vallejos. Lo rozó, me parece, en la carrera con el brazo a Mauro Gómez. Y hay tiro libre para Mitre que sueña. Sí, fue una jugada donde le bajó el codo, digamos, a Mauro, mientras Mauro estaba en la altura de media para abajo, porque es un jugador alto. Pero indudablemente la falta existió y quizás también era para amarilla. 53,5. 90 segundos finales. Tiro libre para Mitre que se ilusiona con el empate. Desde la derecha le va a pegar Cliñau. Va Kevin buscando la hazaña del empate en un partido que ha sido desfavorable en cuanto a situaciones de gol. Le va a pegar Cliñau. Le pegó sobre el arco. El cabezazo para arriba. Otro centro. Ahí está. Tapó el arquero. Gol. Mauro Gómez. ¡Gol! ¡Gol! De Bartolomé Mitre, de Mauro Gómez. Les dije, Mitre está vivo. Guaraní deberá estar atento. Ante un goleador hay que rendirse. Lo empata en el final. Guaraní 1, Mitre 1. Gol de Mitre. Y fíjate que lo fue a buscar y en un momento vos lo decías, Roberto, porque había indicios de que no eran 9 lo de Mitre, eran 10. Guaraní lo esperaba, iba de contra, pero muy agazapado. Te corrijo, el gol fue en contra, pero válido lo de Mauro por ir a buscarla hasta lo último. Bueno, vamos a confirmar quién lo hizo en contra entonces. Mérito de Mauro que la peleó a la pelota hasta el final. Se van a cumplir los 55. Va a pitar el árbitro. Van a empatar. Pita el árbitro. Terminó. Un clásico extraordinario. Un clásico inolvidable. Han empatado. Machado Guaraní. en contra. Machado en contra. El empate en el minuto 54. Cuando quedaba solo uno por jugar. Lo ganaba Guaraní con el golazo del mejor jugador de la cancha, Miguel Méndez, cuando iban 35 de la parte final. Parecía que era de la franja, pero Mitre no se achicó y con uno menos, con 9, ante 10 de Guaraní, lo fue a buscar en el final y en ese tiro libre de Cliñau lo encontró para que Mauro Gómez la terminara de mandar contra la última línea y la defensa de Machado le permitió el empate final 1-1. Fue 1-1, es cierto. Bueno, ahora hay un pequeño inconveniente acá en la zona de la cabina, pero la verdad que un clásico con todos los condimentos, ¿sí? Expulsiones por todos lados, hubo goles. La verdad que un partido digno de un clásico, ¿sí? Ahora, cada vez que Guaraní quiso, se jugó como Guaraní quiso. Es por eso que quizás es hoy que Guaraní pierde 2 puntos, porque mereció ganar, fue al frente y mereció ganar. Mitre lo esperó, quizás la suerte del goleador, y es que justamente Mauro Gómez encontró una pelota boyando en el área. Una jugada de otro partido, la del gol en contra, que la termina metiendo Machado, pero vale la guapesa de Mauro Gómez, es cierto. Son de esos plus que te dan los jugadores de jerarquía. Ahora, fue digno de una final de este torneo más o menos, podría ser tranquilamente, tranquilamente. Los dos equipos mostraron cara muy interesante. Esto es un preparativo seguramente para el plato fuerte que va a ser el regional amateur de este año. Pero impecable porque hay que darle mérito a Mitre que lo fue a buscar de visitante para empatarlo. Lo fue a buscar para empatarlo. Guaraní lo quiso ganar siempre propuso. Para mí hoy se va con las manos vacías porque, ¿cómo le explicás al hincha de Guaraní? De hecho, es mucho el enojo ahora
hacia el lado nuestro, porque nos piden que hablemos de cosas que nosotros no tenemos por qué decir. No, pero a ver, aclaremos. Los hinchas, los plateístas de Guaraní están enojados porque dicen que nosotros no dijimos nada del desastre que fue el árbitro. Y me parece que es una reacción típica de un hincha que ve el partido como un hincha y en realidad nunca nos escuchó, porque si hubiese estado atento a lo que hemos dicho durante todo el desarrollo del partido y en particular el segundo tiempo, dijimos que el árbitro se equivocó y que lo tendría que haber expulsado a Beto Gómez, que tuvo que haber sacado otras amarillas, que también hubiesen significado una expulsión. Lo dijimos. Lo que pasa es que, claro, uno entiende que el hincha se pone como tal y está en un lugar muy distinto a este, nuestro, totalmente neutral, que tenemos que profesionalmente hacer desde un punto equidistante, sin esas emociones que viven los hinchas. Y estamos acá frente a un micrófono para elogiar lo que se hace bien, para criticar lo que se hace mal y marcar los errores. El árbitro hoy perjudicó a Guaraní y quizás sí, porque si hubiese terminado con 8 jugadores Mitre por la expulsión de Miguel Gómez, el partido a lo mejor hubiese terminado de otra manera. Pero de ninguna manera yo voy a permitir que cualquier persona que no tiene nada que ver con un medio de difusión me venga a decir a mí qué es lo que tengo que decir. Y mucho menos que estamos pagados. Aquí nadie nos paga. Nosotros lo hacemos porque justamente aportamos a que crezca el fútbol misionero, a que avance la provincia y pueda tener equipos en otros niveles. Pero de ninguna manera a nosotros nos paga ni Guaraní para que hablemos bien de Guaraní, ni Mitre para que hablemos bien de Mitre. Hacemos esto porque nos gusta y así como el hincha vive el fútbol pasionalmente y con su aporte económico pagando una entrada viene para apoyar, nosotros a nuestra manera, con una cámara y con un micrófono venimos a hacer lo mismo. Y no voy a permitir, repito, que nadie me venga a decir a mí, ningún hincha de ningún club, de ningún país del mundo me va a venir a decir a mí qué es lo que tengo que decir. Eso no voy a aceptar de ninguna manera, que quede bien claro. Después vamos a discutir lo futbolístico desde el ángulo que usted quiera, con la tranquilidad, con el análisis que debe hacerse, con la frialdad que se deben hacer las cosas. Pero a mí nadie me va a venir a decir qué es lo que tengo que decir, que quede bien claro. Comentario final, Kevin. Sí, para cerrar, Roberto. Guaraní tiene pendiente la fecha todavía con la cantera. Fue interesante que hoy podemos decir que quizás salió a jugar con un equipo de suplentes, sí, porque los titulares fueron los que volcaron la cancha en el segundo tiempo. Esto es muy positivo para Guaraní, ¿eh? Esto es muy positivo porque sabe que se lleva un empate, tiene pendiente la fecha contra la cantera y tiene un buen funcionamiento, ¿sí? Debutó en el banco Osvaldo Young, es cierto, desde lo anímico, otra cara totalmente distinta del plantel de Guaraní. Desde lo futbolístico también, y para positivo, se vio algo distinto a lo que venía haciendo Young, a lo que venía haciendo Duto, ¿sí? Es positivo lo de Young. En cuanto a la visita, Pico Salinas se fue con cara de pocos amigos, sí, lo entiendo. Lo entiendo por el hecho de que hace por lo menos 3 partidos que no es protagonista en esta cancha, y eso es lo que más le molesta. Y le molesta justamente cuando le mandó a callar la boca desde la tribuna a Tomás Silvero, esas cosas inocentes que lo sacan de partido. Porque si bien Guaraní fue superior, luego de las expulsiones fue cuando más se volcó el partido a favor del local, ¿sí? Estas cosas, estas boludeces, permitime, Roberto, la palabra, son las que sacan del partido al conjunto local. Que sin dudas tiene el premio por ir a buscarlo. Hoy ganó un empate, Mitre. Muy bien, un clásico que deja mucha tela para el análisis en la semana. Hemos vivido aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ha sido 1-1. Parecía que era de Guaraní porque lo ganaba con el golazo de Miguel Méndez y muy bien. Y hasta en algunas contras no supo administrar la pelota en el momento adecuado como para marcar el segundo y quizás en ese momento haberlo liquidado totalmente al partido. Lo dejó vivo a Mitre. Mitre con mucho amor propio, con mucha enjundia, fue a buscar el empate y lo consiguió sobre el final, con ese gol en contra de Machado ante la arremetida de Mauro Gómez. El aplauso merecido para un juvenil equipo de Guaraní que hoy ha dejado bien arriba los prestigios de la institución y que ha sido superior al bicampeón del fútbol de la provincia de Misiones y que por eso mereció la victoria, que lamentablemente en el final se le escapó. Tu concepto final, Jorge. Bueno, hay mucha tela para cortar en este segundo tiempo. El primer tiempo fue tranquilo,
porque no había situaciones conflictivas como sí las hubo en el segundo tiempo. Yo quiero comenzar desde el principio, desde el antes. ¿Por qué? Porque Rioja aparentemente no iba a dirigir porque no se sentía bien. Aparentemente, dicho por él mismo, no se sentía bien. Si no se siente bien, no tiene que arbitrar. Porque el segundo tiempo fue totalmente caminando, dejó un surco dentro de la cancha, caminó y se equivocó feo. Se equivocó feo en la primera, nada más, cuando tendría que haber cobrado una falta en contra de Silveira. Dejó seguir, se armó el tumulto, Silveira se enojó y ahí empezó toda la batahola. 2 jugadores de Mitre expulsados, 1 de Guaraní, pero también Benítez, el 15 de Guaraní, tendría que haber sido expulsado porque le pegó un cachetazo a otro acá delante del asistente Sanabria. Saliendo de esa situación, luego, en la puerta del área de Mitre hay una trompada certera de Beto Gómez y que el árbitro cobra la falta y no la amonesta, era expulsión directa para mí. Y más allá que hubiera sido amarilla, tenía amarilla, debía haber sido expulsado. Y termina amonestándolo al número 2 por protestar. Un arbitraje, sí, a Richard Rodríguez. Un arbitraje que realmente no estuvo a la altura de este partido. En línea, el número 1 no lo acompañó en las situaciones conflictivas. Entonces me cabe a mí pensar qué está pasando que el arbitraje termina de esta manera, porque no es la primera vez que me toca hablar mal de un árbitro o no hablar bien del árbitro. Pero acá, hoy, podría haber sucedido un desastre mucho mayor, porque le digo una cosa, Guaraní sufrió el empate en el último minuto, pero si no hubiera empatado Mitre, todavía tenemos un tumulto terrible en la mitad de la cancha por parte de Mitre. ¿O no es coincidente conmigo ahí? No, claro, pero hubiéramos terminó y bueno, están Mitre contento, Guaraní enojado, porque obviamente fue el que manejó el partido, el que hizo mejor las cosas, ya lo dijeron todos ustedes. Pero el arbitraje en el segundo tiempo fue muy malo. Caminó toda la cancha, no supo tomar decisiones. Hubo situaciones muy, muy fáciles de resolver y que no las supo resolver. Eso da la señal de que no está a la altura para dirigir un clásico. Bueno, y si decimos esto del mejor árbitro que tiene la provincia de Misiones, o uno de los 2 o 3 mejores árbitros, imagínense qué queda para el resto de los mortales que arbitran en la Liga Posadeña o en otras ligas del interior, ¿no? Porque Rioja está considerado así y por algo tiene contrato con AFA para ser árbitro nacional, de Federal A hacia arriba. ¿Qué queda para el resto, no? Bueno, nos vamos. Sepan ustedes disculpar algún exabrupto que se escuchó por este micrófono, no solo de parte nuestra, sino por ahí alguna voz que se pudo haber filtrado, porque hoy el clima estuvo muy caldeado, muy enojado, los hinchas, uno lo entiende, repito, pero nosotros estamos en otro lugar mirando el partido. Estamos desde un punto bien neutral, equidistante de los colores que juegan, disputan un cotejo como este, tan apasionante, tan sanguíneo, podría decir, como lo ha sido este clásico entre Guaraní 1 y Bartolomé Mitre 1. Chau, Kevin, hasta la próxima. Será hasta la próxima, Roberto. El placer de siempre. Nos encontramos cuando el fútbol disponga, ¿no? Chao, Jorge, hasta la próxima. Hasta la próxima. Realmente es un placer trabajar con ustedes y volveremos la semana que viene. Gracias. Chao. Los otros partidos terminaron 0-0. 0-0 la cantera y 1 de mayo. Estaba terminando y también hubo disturbios y 15 minutos de adición en Santa Ana, Corpus de local. Perfecto. Bueno, nos vamos nosotros. Mañana continúa la fecha en Villa Urquiza, en El Salvador Nocilia Brown, Luz y Fuerza a partir de las 16. Nosotros, claro está, vamos a estar acompañando todo el desarrollo del campeonato clausura, como lo hicimos en el Apertura, como lo hicimos en el Provincial. Y prepárese a partir del 13 de octubre que vamos a estar en los 4 lugares donde jueguen los equipos de Posadas. La Canterita, Mitre, Guaraní y Jorge Gibson Brown en el torneo regional federal amateur. Han sido ustedes muy amables, hemos vivido un clásico inolvidable desde todo punto de vista. Guaraní 1, Mitre 1
que la pase muy bien y hasta todos los momentos.